Sebastián Velasco siempre había creído que el mundo se dividía en dos clases de personas, las que controlaban el tablero y las que nacían para ser movidas de casilla. Y él, por supuesto, no era una ficha. Él era la mano. Por eso, cuando una desconocida se sentó a su lado en un café de la Ciudad de México, le agarró la mano como si le perteneciera desde hace años y Semontu, con los ojos abiertos de pánico, le susurró entre dientes: «Fingí ser mi novio. Por Dios te lo pido». Sebastián no sintió sorpresa. Sintió algo peor: ofensa. ¿Quién se creía esa mujer para invadir su espacio personal, su mañana milimétricamente planificada, su traje impecable, su paz? Y justo cuando iba a apartarla con la misma elegancia con la que uno aparta una mosca, ella lo besó. Lo besó de verdad. No fue un beso bonito, fue un beso desesperado, un beso que olía a café recién hecho y a «me estoy jugando la vida». Un beso que, por un segundo ridículo, lo hizo olvidar quién era, cuánto valía su apellido y por qué no le temblaba el pulso ni siquiera frente a un consejo directivo. Sebastián Velasco, el empresario más frío del sector transportes, sintió el cuerpo reaccionar antes que la razón, y lo peor fue que, justo entonces, escuchó una voz detrás de ellos, cargada de amenaza. ¿Qué carajos está pasando aquí? Si te gustan las historias intensas, suscríbete al canal y deja tu like. Nos ayuda a seguir creando relatos como este. Y prepárate, porque lo que empezó con un beso falso en un café, terminó convirtiéndose en la única cosa que Sebastián jamás pudo controlar. El café olía a pan dulce, a vapor de leche, a conversaciones ajenas. Era uno de esos lugares bonitos del centro, con plantas colgando y mesas de madera que pretendían ser bohemias sin dejar de ser caras. A Sebastián le molestaba la palabra bohemio. Sonaba a alguien que no paga impuestos. Él estaba sentado de espaldas a la pared, como siempre. No por paranoia, por eficiencia. Desde ahí veía la entrada, la barra, el baño, la salida de emergencia y el reflejo de la calle en el vidrio. Dos de sus guardaespaldas, discretos como sombras bien entrenadas, estaban a una distancia exacta, lo suficientemente cerca para actuar, lo suficientemente lejos para que el resto creyera que eran gente normal tomando café. Sebastián se miró la muñeca. Su reloj marcaba la hora con esa precisión arrogante que a él le encantaba. Tenía 15 minutos antes de que llegara el potencial socio, un tipo que decía tener rutas, permisos y contactos. Sebastián había aprendido que contactos era la palabra favorita de los hombres que no podían sostener nada con contratos. Iba a pedir un americano sin azúcar cuando la vio. Jazmín Suárez. No porque supiera su nombre, claro. Al principio fue solo una imagen que el cerebro registra sin permiso. Una chica con delantal nuevo, un poco torpe, sosteniendo una bandeja como si fuera un animal peligroso. Hermosa, sí. Ese tipo de belleza que no parece ensayada, pelo recogido a medias, algunas mechas sueltas, ojos atentos y una ansiedad escondida que le tensaba la boca cuando respiraba. Sebastián pensó, con una soberbia casi automática: la contrataron por la cara, y luego se irritó consigo mismo por haberlo pensado tan rápido. No por moral, sino por distracción. Él no tenía tiempo para analizar meseras. La chica se acercó a su mesa con una sonrisa que quería ser profesional, pero tenía algo de «por favor no me equivoque, por favor no me equivoque» en la mirada. «¿Le puedo ofrecer algo, señor?» La voz era suave. A Sebastián le molestó que fuera suave. La suavidad era peligrosa. «Se te mete. Un americano. ¿Con leche? Sin. ¿Sin leche y sin azúcar?» Sebastián levantó la vista, lento, como si el aire se hubiera puesto más pesado. «Mi cara dice azúcar». Ella se quedó inmóvil un segundo, como si el comentario le hubiera dado un pequeño golpe. Pero no bajó la mirada. Esa fue la primera cosa rara. La mayoría bajaba la mirada frente a Sebastián, no porque él se creyera intimidante, porque lo era. El traje, el cuerpo trabajado, la forma de ocupar el espacio, los silencios que parecían órdenes. Jazmín, en cambio, tragó saliva y contestó con una educación firme. «Su cara dice, señor, que no duerme bien, pero no azúcar». Un segundo. Y entonces, en una esquina muy escondida del cerebro de Sebastián, pasó un pensamiento absurdo. ¿Cómo se atreve? Luego, otro, todavía más absurdo. ¿Por qué me causó gracia?
No se rió. No podía. Era Sebastián Velasco. Pero una parte de él sintió esa punzada involuntaria, como cuando algo te sorprende y querés negarlo con el cuerpo. «Tráigalo», dijo, seco, y volvió al celular. Jazmín se alejó apretando la bandeja con demasiada fuerza, como si quisiera estrangularla. Sebastián la siguió con la mirada un segundo, sin querer, y se obligó a mirar el reflejo en el vidrio. Afuera, la calle estaba viva. Autos, gente, un vendedor de flores, y entonces, un hombre. Un tipo que caminaba con la confianza de quien cree que el mundo le debe explicaciones. Alto, chaqueta de cuero, mirada dura. No era elegante, era peligroso. Sebastián no lo supuso. Lo reconoció por instinto. Los hombres peligrosos tienen una manera de mirar, no observan, evalúan. Como si todo fuera una posible amenaza o una posible presa. El tipo redujo el paso frente al vidrio del café, y en el mismo instante, Jazmín, que venía regresando con la taza, lo vio. El cambio en ella fue tan inmediato que a Sebastián le alcanzó a molestar. Dejó de ser torpe, dejó de ser primer día, se volvió hielo. O se volvió alguien que está acostumbrada a tener miedo. La taza tembló apenas, un temblor mínimo, de esos que nadie nota, excepto un hombre que ha entrenado su vida para notar lo mínimo. Jazmín miró hacia la barra, hacia la puerta de atrás, hacia las mesas. Sus ojos se clavaron un segundo en Sebastián, como si hubiera tomado una decisión con la desesperación de quien no tiene opciones, y entonces ocurrió. En un movimiento rápido se sacó el delantal, lo dobló como pudo, mal, y caminó directo hacia él. Sebastián levantó la vista justo cuando ella se sentaba a su lado, demasiado cerca, demasiado. Ella le agarró la mano, caliente, firme, con dedos que temblaban solo un poco, y lo miró a los ojos con una urgencia casi indecente. «Fingí ser mi novio», dijo en un susurro. «Por Dios te lo pido». Sebastián sintió su cuerpo tensarse. Su primera reacción fue arrancar la mano. La segunda fue mirar hacia los guardaespaldas por el reflejo del vidrio. Los dos ya estaban atentos. La tercera reacción, la que no esperaba, fue observarla. Era hermosa, sí, pero no de manera frívola. Había algo real en su cara, algo que no pedía atención, pedía salvación. Sebastián pensó, esto no es mi problema. Y entonces Jazmín, sin darle tiempo, se inclinó y lo besó. El contacto fue inmediato, total y brutalmente inadecuado para las reglas internas de Sebastián. Ella tenía labios suaves, pero no delicados. Ese beso no era seductor, era una especie de salto al vacío. Sebastián, por reflejo, se quedó quieto un segundo. Luego su cuerpo hizo lo que su orgullo nunca le hubiera permitido admitir. Respondió. Solo un instante, un segundo de calor. Y ahí fue cuando escuchó la voz. ¿Qué carajos está pasando aquí? Jazmín se separó apenas, lo suficiente para respirar. Tenía los ojos brillantes, no de coquetería, de pánico. El hombre ya estaba en la puerta del café. Entró empujándola como si el lugar fuera suyo. Varias mesas se quedaron en silencio. Una señora dejó de revolver su café. Un barista se quedó congelado con una jarra de leche en la mano. El tipo caminó directo hacia ellos. Su mirada se clavó en Jazmín con esa mezcla enferma de posesión y rabia. «¿Jazmín?», dijo, como si el nombre fuera una amenaza. «¿Estás haciendo la chistosa?». Jazmín apretó la mano de Sebastián con más fuerza. Y Sebastián, que no toleraba que nadie apretara nada que fuera suyo, sintió una irritación fría subirle por la garganta. El tipo los miró y se rió, una risa fea. «¿Y este quién es?», preguntó. «¿Quién es este imbécil tocando a mi mujer?». Sebastián notó el pronombre, mi mujer, y la palabra le raspó el oído como una falta de ortografía. Jazmín, con la voz baja, le dijo a Sebastián sin mirarlo, «Por favor». Solo eso. Y Sebastián se dio cuenta de algo absurdo. No le gustó que ella le suplicara, porque él no era el tipo de hombre que necesita que una mujer le ruegue para hacer lo correcto. ¿O sí? ¿Qué carajo me está pasando?, pensó, y esa frase interna le dio tanta rabia que quiso ahogarla en silencio. El tipo se acercó más. Demasiado. Sebastián no se movió. Solo alzó la barbilla. La calma de un hombre que ha aplastado a gente más peligrosa en oficinas más elegantes. «Señor», dijo Sebastián, y su voz sonó como una puerta que se cierra. «Le sugiero que baje el tono».
El tipo parpadeó, sorprendido por la seguridad. Luego se infló, como hacen los hombres inseguros cuando sienten que les están quitando el territorio. «¿Me vas a decir tú qué tono uso?», escupió. «Jazmín, levántate, vámonos, me la vas a explicar todo en casa». Algunas palabras, en ciertas bocas, suenan como golpes. Sebastián miró las manos del hombre. Callosas, un anillo barato y un leve bulto bajo la chaqueta. Arma. Registró su mente con frialdad. Los guardaespaldas de Sebastián dieron un paso, casi sincronizados. Nadie más lo notó, pero el aire cambió. Ese tipo de cambio que solo se siente cuando estás cerca de una pelea real. Jazmín empezó a levantarse, obedeciendo por costumbre más que por voluntad. Y ese movimiento, esa obediencia automática, fue lo que terminó de encender a Sebastián. No por caballerosidad, por control, porque no le gustó ver a una mujer hermosa levantándose como si le hubieran dado una orden, porque no le gustó que alguien entrara en su escena, en su mesa, en su mañana, y creyera tener derechos. Sebastián apretó la mano de Jazmín, sin darse cuenta, y la obligó a quedarse sentada. «No», dijo, simple. El tipo lo miró con odio. «¿No qué? No te la llevas». Jazmín tragó saliva. Su respiración se aceleró. No por miedo a Sebastián, por la magnitud del choque. El tipo se rió, incrédulo. «¿Y tú quién eres, güey? ¿Su nuevo novio?» Sebastián sintió un impulso raro. Quiso decir su nombre. Quiso que ese hombre supiera con quién estaba hablando. Quiso ver el terror en su cara, porque a Sebastián le gustaba que lo temieran, aunque jamás lo admitiera con esa palabra. Pero se controló, no por humildad, por estrategia. Levantó la mano libre y chasqueó los dedos apenas, como si llamara a un mesero. Uno de sus guardaespaldas se acercó, sin prisa. «Señor Velasco», murmuró lo suficientemente bajo para que solo Sebastián oyera. El tipo frunció el ceño. Velasco. Ese apellido, en ciertos círculos, pesaba. Sebastián miró al hombre de cuero y le habló con una calma peligrosa. «Te vas a ir. Ahora». El tipo dudó un segundo. La duda fue mínima, pero suficiente. Jazmín, de reojo, miraba a Alex como si conociera sus explosiones. Sebastián sintió el temblor de ella. Isa contra su voluntad, una parte de su cuerpo se preparó para protegerla. Ridículo. Esto es ridículo. El tipo intentó recuperar la ventaja con agresividad. «¿O qué? ¿Me vas a pegar aquí? ¿Vas a hacer un show?» Sebastián sonrió apenas. Una sonrisa sin humor. «No», dijo. «Tú vas a hacer el show, si sigues respirando dentro de este café». El guardaespaldas no se movió, pero su presencia era un aviso. El otro ya estaba cerca de la puerta, cortando la salida del tipo. El ex miró alrededor. Notó por fin que no era un hombre normal sentado con una mujer. Notó el traje, la postura, el reloj. Notó la calidad del cuero en los zapatos. Notó la mirada de los guardaespaldas. Y notó con una incomodidad tardía que quizás se había metido donde no debía. Pero la rabia pudo más. «Jazmín», dijo, clavando los ojos en ella. «Vas a venir conmigo, quieras o no». Jazmín se encogió. Y Sebastián, al ver ese encogimiento, sintió algo que no era enojo. Era un vacío en el pecho, una especie de indignación antigua, como si alguien hubiera tocado algo sagrado sin permiso. «Ella no va a ir a ningún lado contigo», dijo Sebastián. El ex soltó una carcajada corta. «¿Y tú qué vas a hacer?» «Adoptarla». Sebastián miró a Jazmín. Por primera vez la observó de verdad, no como una chica de café, no como un problema. Como una mujer que había hecho algo desesperado, porque no tenía a quién más. Ella lo miró con una mezcla extraña de vergüenza y esperanza. Sebastián tomó una decisión en medio de esa mirada, y se odió por tomarla sin consultar su plan. «Te venís conmigo», le dijo a Jazmín, no como invitación, como sentencia. Jazmín abrió los ojos. «¿Qué?» «Ahora», repitió, y se levantó. El café entero contuvo el aire. Sebastián sintió decenas de miradas. Le molestó, pero siguió. Los guardaespaldas se movieron al instante, creando un corredor de salida. El ex dio un paso, como para bloquear. Y ahí sí, uno de los guardaespaldas lo detuvo con una mano firme en el pecho. «No lo haga», dijo, tranquilo. El tipo miró esa mano como si fuera un insulto. Luego miró a Sebastián, y su orgullo se rompió un poco.
Esto no termina aquí, escupió, pero sonó más a amenaza barata que a poder real. Sebastián ni siquiera lo miró. Le sostuvo la mirada a Jazmín. «Camina», ordenó. Jazmín se levantó con el cuerpo temblándole. Tomó su bolso como pudo. Pasó al lado del ex sin mirarlo. Y cuando llegaron a la puerta, Sebastián sintió que ella soltaba aire, como si hubiera estado ahogándose. Afuera, el ruido de la ciudad los golpeó. Autos, claxones, vendedores, el sol rebotando en el asfalto. Jazmín caminaba a su lado como si no supiera si debía agradecer o huir. Sebastián, por dentro, luchaba con otra cosa, con el beso, porque seguía sintiéndolo en la boca, como un recuerdo físico, como una marca. No debería importarme, pero sí me importa, pensó, y casi se enfureció consigo mismo. Se subieron a la camioneta negra. Jazmín quedó en el asiento trasero, entre el cuero y el silencio, mirando todo como si hubiera entrado a otro planeta. Uno de los guardaespaldas se sentó adelante. El otro se quedó fuera un segundo, vigilando. Sebastián se acomodó el saco, impecable, como si el caos no le hubiera pasado por encima. Jazmín habló con voz baja. «Gracias». Sebastián no la miró. «Decime tu nombre». «Jazmín». «Apellido». «Suárez». Sebastián asintió, como si archivara un documento. «Ese hombre...» Jazmín tragó saliva. Miró por la ventana, evitando sus ojos. Alguien que no entiende la palabra «no». Sebastián sintió un impulso de preguntar más, pero se detuvo. Él no preguntaba cosas personales. Él no se involucraba. «¿Y sin embargo, te lastimó?», preguntó seco. Jazmín lo miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta. «No», dijo, pero la pausa antes de la palabra fue un grito. Sebastián apretó la mandíbula. «Perfecto. Ahora me toca ser salvador. ¿Quién me mandó?». Y al mismo tiempo, si otra parte de su mente, más silenciosa, más peligrosa, pensó, «Si la lastimó, lo entierro». Sebastián se giró hacia su guardaespaldas. «A la mansión». Jazmín se enderezó. «¿A qué? Señor, no, yo no puedo». «Sí podés». «Pero yo no». Sebastián la miró por primera vez directo. Su mirada la atravesó. «No te estoy preguntando, Jazmín». Ella abrió la boca para protestar, pero se detuvo. No por miedo, por lógica. No tenía a dónde ir. Sebastián vio esa rendición momentánea y, por algún motivo, le dolió un poco. «¿Qué carajo me está pasando?», volvió a pensar. El auto avanzó por la ciudad y Sebastián, que siempre odió perder el tiempo, se encontró observando el reflejo de Jazmín en la ventana. Sus manos apretaban el bolso como si fuera un salvavidas. Tenía los labios todavía un poco rojos, y cada vez que respiraba, parecía que el aire le costaba. Sebastián se obligó a mirar hacia adelante. No era su tipo. Él no tenía tipo. Él tenía mujeres como tenía reuniones, una por semana, cada una diseñada para cumplir un rol social. Fotos, sonrisas, cenas, nada que se quedara. Pero ese beso no había pedido permiso. Y la parte más insoportable de todo era que, por primera vez en años, Sebastián Velasco sentía curiosidad por alguien que no tenía nada que ofrecerle, excepto caos. Y eso lo asustaba más que el exnovio armado, porque al ex se lo podía destruir. Pero al caos, el caos era una puerta dentro de él. Y Sebastián, desde que quedó viudo, había pasado años cerrando puertas. Continuamos con el bloque 2 cuando me digas, ahí entramos a la mansión, el choque con la realidad de la riqueza, el primer encuentro con Clara y el inicio del salvamento emocional de Jazmín, con humor y tensión. La mansión de Sebastián Velasco no era una casa, era un recordatorio. Un recordatorio de que el dinero, cuando sobra, deja de ser comodidad y se convierte en arquitectura del ego. Rejas altas, cámaras discretas, jardinería impecable, un silencio que no era paz, era control. Jazmín bajó de la camioneta con la misma cara con la que una persona se baja de un avión que aterrizó en el país equivocado. Miró el portón automático, los jardines, la fuente que sonaba como si alguien hubiera pagado por ese sonido específico, y tragó saliva. Sebastián lo notó, por supuesto. Notó todo, y le irritó que esa mirada no fuera admiración, porque casi todas las personas miraban su casa con esa mezcla de envidia y deseo. Jazmín la miró como si estuviera pisando un museo donde no sabía si podía tocar el aire. El guardia abrió paso. Uno de los guardaespaldas caminó delante.
el otro detrás. Jazmín en el medio, como si la estuvieran escoltando o trasladando. Sebastián entró primero, sin prisa. Su mente ya estaba intentando recuperar el control que la mañana le había robado. Se repetía lo de siempre: resolver, ordenar, decidir, cerrar el asunto, volver al trabajo. Eso era lo lógico. Lo que no era lógico era que, en cuanto cruzó la puerta principal, no pensó en el socio que había dejado esperando, pensó en el beso, en la boca de ella, en el calor que le había dejado un segundo en el cuerpo, como si el invierno que llevaba desde que murió su esposa hubiera tenido una grieta. Ridículo. Fue un beso de emergencia, pero su cuerpo no entendía razones. Una mujer del servicio, impecable, apareció casi de inmediato. Era del tipo de persona que caminaba sin hacer ruido, como si le hubieran enseñado a no existir demasiado. «Señor Velasco», dijo con respeto, «¿desea que preparen?» Sebastián ni siquiera frenó. «Habitación de invitados», ordenó. «¿Es algo para comer?» Jazmín abrió los ojos. «No hace falta». Sebastián giró la cabeza apenas, como quien escucha un zumbido. «Sí hace falta», dijo. «No sé qué comiste hoy». Jazmín apretó el bolso contra el pecho. Su instinto gritaba que no debía aceptar nada. Que aceptar era endeudarse, y ella ya tenía demasiadas deudas invisibles. «Yo puedo irme», intentó, como si esa idea fuera una cuerda. Sebastián se detuvo por fin. La miró de arriba a abajo con esa evaluación fría que le salía natural. No la miró con deseo, se dijo. La miró con logística. «Tú no tienes a dónde ir», soltó. Jazmín tensó la mandíbula. «No lo sabe. Lo sé por cómo sostienes ese bolso. Nadie que tenga a dónde ir lo abraza así». Jazmín se quedó quieta. Era injusto, era descarado, y era cierto. Sebastián siguió caminando. «Te quedas hasta que entienda qué está pasando», dijo, como si hablara de una auditoría. «¿Y si yo no quiero?» Sebastián soltó una risa corta, seca, que no tenía nada de alegría. «Jazmín, me besaste en un café. Fue por necesidad, exacto. Las necesidades se resuelven. Y tú, por necesidad, te metiste en mi vida. Así que ahora yo resuelvo». Jazmín lo miró ofendida. «¿Usted resuelve todo?» Sebastián ni siquiera dudó. «Sí». Ella lo siguió con pasos pequeños, pero firmes. No quería parecer asustada. Él ya tenía demasiado de dueño del mundo encima. No iba a regalarle también su miedo. La mujer del servicio se acercó a Jazmín con una sonrisa amable. «¿Me acompaña, señorita? Le mostraré la habitación». Jazmín la miró como si no supiera si decir «gracias» o «perdón». «Gracias», murmuró al final, porque su madre le había enseñado eso. La educación era una forma de dignidad cuando todo lo demás era incierto. Sebastián se quedó unos segundos mirando cómo se alejaban por el pasillo. Ella caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de ensuciar el suelo con su existencia. Y esa idea le provocó una incomodidad extraña. «¿Por qué me importa?» No debería importarle. Él había alojado en su casa a políticos, empresarios, artistas. Había tenido mujeres que se habían quedado por semanas, sin que eso dejara huella. Jazmín, en cambio, solo había dado un beso y ya se sentía como una grieta. Sebastián respiró hondo, se ajustó el reloj, intentó volver a su rutina. «¿Dónde está Clara?», preguntó de pronto, más para aferrarse a algo conocido que por preocupación real. La misma mujer del servicio respondió desde el pasillo. «En su cuarto, señor». No quiso bajar. Sebastián sintió esa punzada vieja, la punzada que siempre aparecía cuando alguien pronunciaba la tristeza de su hija con naturalidad. No quiso bajar, como si fuera algo simple. Clara tenía 7 años y cargaba una melancolía que no correspondía a su cuerpo pequeño. Desde la muerte de su madre, se había vuelto silenciosa, selectiva con el mundo. Sonreía, a veces, hablaba lo justo, y Sebastián, que podía negociar millones, no sabía cómo negociar con el silencio de una niña. El trabajo le daba una excusa, la casa le daba culpa. Subió las escaleras sin hacer ruido. Abrió la puerta de la habitación de Clara con suavidad. Ella estaba sentada en el suelo, con muñecas alrededor, peinándolas con paciencia, como si peinar muñecas fuera un acto serio, como si en ese pequeño ritual pudiera ordenar algo que la vida había desordenado. Sebastián se apoyó en el marco. Sus hombros anchos se veían todavía más grandes en ese cuarto lleno de colores suaves. «Hola», dijo, con voz baja.
Clara alzó la vista. Sus ojos eran grandes, oscuros, tenían el mismo brillo de su madre, y eso a Sebastián le dolía en un lugar que no tenía nombre. «Hola», respondió ella, sin emoción excesiva. Sebastián avanzó un paso. «¿Bajamos a comer algo?» Clara lo miró como si la pregunta fuera un ejercicio de matemática. «No tengo hambre». Sebastián asintió, como si aceptara un informe. «Hay una visita». Clara parpadeó. «No quiero visitas». Sebastián tragó saliva. «Perfecto. Igual que yo». «Es una chica». Clara frunció el ceño. «¿Otra?» Sebastián sintió un golpe en el orgullo, y luego vergüenza, porque sí, porque su hija tenía razón. Él había llevado mujeres a la casa, creyendo que el mundo era un hotel y que el afecto se podía pedir por room service. Nunca las había presentado formalmente. Clara las veía pasar. A veces escuchaba risas, a veces perfumes, a veces besos apagados en un pasillo, y ella, silenciosa, registraba todo. «No es eso», dijo Sebastián, demasiado rápido. «No es lo que estás pensando». Clara lo miró con una seriedad que no era de 7 años. «¿Entonces qué es?» Sebastián abrió la boca y no supo, porque en realidad él tampoco sabía qué era Jazmín. «Es una chica que necesitaba ayuda», dijo al final. Clara inclinó la cabeza. «Como cuando yo necesitaba ayuda y tú te ibas a trabajar». El golpe fue limpio, certero, sin maldad, solo verdad. Sebastián sintió la garganta apretarse. Se agachó un poco para estar a su altura. «Clara». Ella siguió peinando una muñeca, como si no importara. «¿Puedo quedarme aquí?» Sebastián asintió vencido. Se levantó despacio, salió, cerró la puerta y en el pasillo, solo, se quedó quieto un segundo. «Estoy perdiendo el control», pensó, sin querer, y entonces, como si la vida quisiera burlarse de él, escuchó una risa real. Venía de abajo. Sebastián frunció el ceño. En su casa no se reía así. Bajó las escaleras con pasos silenciosos, y cuando llegó al salón, se encontró con una escena que no encajaba en su mundo. Jazmín estaba en la cocina, no en la cocina como invitada esperando un plato. Estaba metida, ayudando, con las mangas arremangadas, intentando cortar algo, probablemente verduras, con una torpeza encantadora. La mujer del servicio le decía que no hacía falta. Jazmín insistía. «De verdad, no puedo quedarme aquí como un adorno», decía Jazmín. «Además, si no hago nada, me da ansiedad». La mujer sonreía, medio resignada. «Señorita, aquí se encarga el personal». «Sí, pero... ¿y si yo quiero ser personal un ratito?», contestó Jazmín, y se rió. Sebastián se quedó observando desde la puerta, invisible. Su mente, que siempre buscaba fallas, intentó encontrar algo que despreciar. No encontró. Encontró una luz. Jazmín se movía con naturalidad, como si no le importara impresionar a nadie, y esa falta de cálculo era peligrosísima. Una parte de Sebastián pensó, esto es una invasión. Otra parte, más silenciosa, pensó, esto se siente vivo. Jazmín levantó la vista y lo vio. Se quedó quieta con el cuchillo en la mano, como si lo hubiera atrapado espiando. «Ah», dijo, incómoda. «No quería meterme». Sebastián entró al salón sin mostrar nada. «¿Qué haces?» Jazmín miró el cuchillo, luego la tabla, luego a él. «Corto cosas». Sebastián arqueó una ceja. «Veo». Ella frunció los labios. «Estoy ayudando. No sé quedarme sin hacer nada». Sebastián se cruzó de brazos. «En esta casa la gente se queda sin hacer cosas todo el tiempo», dijo, y sonó más amargo de lo que pretendía. Jazmín lo miró un segundo, como si esa frase revelara algo. «Debe ser aburrido». Sebastián soltó una risa sarcástica. «Claro, pobres ricos aburridos». Jazmín se encogió de hombros. «Yo no dije pobres. Dije aburridos». Sebastián la miró con una mezcla de irritación y diversión. «¿Quién es esta mujer para hablarme así? Y peor, ¿por qué no la quiero callar?» En ese momento, la mujer del servicio interrumpió con suavidad. «Señor, la comida está casi lista». Sebastián asintió. «Bien». Jazmín dejó el cuchillo con cuidado. «Yo, ¿dónde me siento?» Sebastián señaló el comedor, como si dirigiera un ejército. «Ahí». Jazmín lo siguió. El comedor era grande, elegante, demasiado.
Jazmín caminó por la alfombra como si temiera romperla con sus zapatos baratos. Se sentó en la silla más cercana a la puerta, como quien busca la salida por si acaso. Sebastián se sentó frente a ella, porque le gustaba tener la vista completa. El silencio entre los dos era raro. No era incómodo, era cargado. Jazmín miraba la mesa, los cubiertos, la vajilla. Sebastián la miraba a ella sin querer mirarla. La mujer del servicio sirvió la comida. Jazmín murmuró gracias con tanta sinceridad que a Sebastián le dio una vergüenza absurda, como si el simple acto de agradecer fuera un espejo. Comieron unos minutos en silencio, hasta que Jazmín, incapaz de sostenerlo, habló. «¿Y qué pasó con el señor que usted estaba esperando en el café?» Sebastián apretó la mandíbula. «¿Se fue? ¿Se fue enojado?» «Sí. ¿Y usted lo necesita para un negocio?» Sebastián la miró. «Sí». Jazmín frunció el ceño. «Perdón». Sebastián se quedó quieto. «¿Perdón por qué?» «Por arruinarle la mañana». Sebastián quería decir, sí, la arruinaste. Quería devolverle la culpa. Quería que ella sintiera el peso de haberlo descontrolado. Pero lo que dijo fue otra cosa. Arruinada ya estaba. Solo no lo sabía. Jazmín parpadeó sorprendida. Y Sebastián, al escuchar sus propias palabras, sintió una incomodidad como si hubiera mostrado una parte blanda. ¿Qué dije? ¿Qué fue eso? Jazmín bajó la mirada y jugueteó con el tenedor. Yo no quería meterlo en esto. Yo solo vi a Juan. Sebastián levantó la vista con rapidez. ¿Juan? Jazmín asintió, con los labios apretados. Se llama Juan. Sebastián repitió el nombre en su cabeza como si fuera una ficha de dominó. Juan, exnovio. Peligroso. Mafia de joyas clandestinas. Sebastián sintió un disgusto frío. ¿Qué hace exactamente?, preguntó, como quien interroga a un testigo. Jazmín dudó. ¿Cosas? Cosas que no se dicen en voz alta. Sebastián apoyó los codos en la mesa, controlado. ¿Te pegó? Jazmín se tensó. Luego negó rápido. No, pero no es bueno. Y no entiende límites. Sebastián sintió un impulso feroz de controlar esa historia. Su mente ya estaba armando planes. Investigar, identificar, aplastar. Jazmín lo miró con cautela. «Usted no tiene por qué...» Sebastián la interrumpió cortante. «En mi vida nadie entra y sale sin consecuencias». Jazmín arqueó una ceja. «Ah, ¿así funciona? ¿Como un contrato?» Sebastián apretó los labios. «Exacto». Jazmín soltó una risa suave. «Qué lindo vivir así. Debe ser agotador». Sebastián la miró fijo. «Lo es», y esa honestidad lo sorprendió a él mismo. El silencio volvió, hasta que, desde el pasillo, se escuchó un pequeño sonido. Pasos. Sebastián giró la cabeza. Clara estaba parada ahí, con una muñeca en brazos. Miraba a Jazmín con la misma seriedad con la que había mirado a Sebastián arriba. Jazmín se quedó inmóvil. Su cara cambió al instante. Ya no era torpe, ni irónica, ni defensiva. Se suavizó. «Hola», dijo Jazmín, con una sonrisa genuina. «¿Tú eres Clara?» Clara parpadeó. «¿Cómo sabes mi nombre?» Jazmín miró a Sebastián y levantó un hombro, como diciendo, «Fue fácil». «Porque tu papá habla de ti con la cara de alguien que no sabe cómo hacerlo bien», dijo Jazmín. Sebastián casi se atraganta. «¿Qué?» «¿Qué dijo?» Clara se quedó quieta, evaluando. Luego caminó despacio hacia la mesa, como un animalcito cauteloso. Se paró al lado de Sebastián, pero sus ojos seguían en Jazmín. «¿Tú vives aquí?», preguntó Clara. Jazmín sonrió. «Hoy parece que sí». Clara miró a Sebastián. «¿Otra visita?» Sebastián apretó la mandíbula. «No», dijo, firme. «No es eso». Jazmín soltó una risa muy suave, como si la situación le diera ternura. «Tranquila», le dijo a Clara. «No vengo a robarte a tu papá». Sebastián sintió calor en el cuello. Clara frunció el ceño. «¿Por qué alguien querría robar a mi papá?» Jazmín abrió la boca, y luego se quedó pensando como si no supiera cómo responder sin meterse en problemas. Sebastián la miró, esperando que ella soltara alguna barbaridad. Y Jazmín, fiel a su falta de filtro, dijo, «Porque tu papá tiene cara de que es difícil, pero en realidad debe ser una persona buena». Sebastián sintió un golpe en el pecho. Clara miró a Sebastián, luego a Jazmín. «¿Tú crees?».
preguntó, seria. Jazmín asintió con convicción. Sí. Clara apretó la muñeca contra su pecho. Mi papá no juega conmigo. Sebastián cerró los ojos un segundo, como si la frase le hubiera pegado físicamente. Jazmín miró a Clara, y su expresión cambió a algo más tierno, más profundo. Si jugamos tú y yo, propuso, así practicamos, y luego obligamos a tu papá. Sebastián abrió los ojos. ¿Obligarme? Jazmín lo miró con una sonrisa traviesa. Sí. Ya viste que yo soy buena inventando novios falsos. Sebastián quiso decir algo duro. Quiso poner límites. Quiso recuperar la autoridad. Pero una parte de él, esa parte que se había quedado congelada desde que murió su esposa, sintió algo como esperanza. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sonrió apenas. ¿De qué jugamos?, preguntó. Jazmín se levantó de la silla con entusiasmo. De lo que tú quieras, pero con una regla, nada de silencio triste. Clara la miró como si no entendiera. Jazmín se agachó a su altura, porque el silencio triste pesa mucho. Y tú eres muy chiquita para cargarlo sola. Sebastián sintió la garganta cerrarse. Clara miró a Jazmín largo, luego asintió. Podemos jugar a la escuela, dijo. Jazmín abrió los ojos. Perfecto. Yo siempre quise ser maestra, aunque me temo que soy la maestra que hace chistes malos. Clara soltó una risita pequeña, casi escondida. Sebastián se quedó sentado, inmóvil, mirando cómo Jazmín y su hija se iban hacia la sala. Y entonces, sin pedir permiso, apareció el pensamiento que lo desarmó. ¿Y si ella le devuelve la risa a Clara? El orgullo de Sebastián quiso intervenir. No necesito a nadie para eso, pero la realidad lo aplastó. Llevaba años sin poder. Se levantó despacio y caminó hacia el arco del salón, sin entrar del todo. Observó desde la distancia. Jazmín se sentó en el suelo con Clara. Se puso la muñeca en la cabeza como si fuera un sombrero. Señora directora, dijo Jazmín con voz solemne, le informo que esta escuela no tiene recreo suficiente. Clara frunció el ceño, concentrada. En mi escuela sí hay recreo. ¿Y tu escuela acepta maestras que no saben usar reglas?, preguntó Jazmín, levantando una regla imaginaria como si fuera una espada. Clara soltó una risa más grande. Sebastián sintió un golpe de emoción tan inesperado que se quedó rígido. ¿Qué carajo me está pasando? Y ahí estaba. Jazmín, en su primer día de moza, sin experiencia, pobre, escondida de un mafioso, sentada en el suelo de su mansión, haciendo que su hija se riera. Sebastián sintió el impulso de detenerlo, porque le daba miedo, porque si Clara se encariñaba y Jazmín se iba, el dolor iba a ser peor, pero no se movió. Solo miró. Y por primera vez en años, Sebastián Velasco sintió algo parecido a un hogar, en una escena que no controlaba. Más tarde, cuando Clara se fue a dormir, más ligera, más viva, Sebastián se encontró en su estudio, incapaz de concentrarse. Jazmín se había quedado en la habitación de invitados. La casa estaba silenciosa, pero Sebastián seguía escuchando en su cabeza la risa de Clara, y el beso, y la frase de Jazmín: tu papá tiene cara de que es difícil, pero en realidad debe ser una persona buena. Sebastián se sirvió un whisky que no quería. Caminó hacia la ventana. Miró el jardín oscuro. Esto es un problema. Como si el universo quisiera darle la razón, su teléfono vibró. Un mensaje de su equipo de seguridad. Señor, identificamos al sujeto, Juan Álvarez, vinculado a redes de comercio ilegal. Ya preguntó por usted. Sebastián apretó el celular. El caos no se había ido, solo había cambiado de forma. Y entonces pensó, con una mezcla de rabia y deseo que lo confundió: ¿qué clase de mujer me besa para salvarse y termina salvando a mi hija sin darse cuenta? La respuesta le asustaba, porque significaba que, si Jazmín desaparecía, Sebastián no solo perdería un problema, perdería algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y eso, para un hombre como él, era la amenaza más peligrosa. Sebastián Velasco no dormía bien desde hacía años. Dormía como duerme la gente que no quiere soñar, con el cuerpo agotado, la mente encendida, el orgullo haciendo guardia en la puerta del pecho para que no entre nada que lo desordene. Y ahora, sin embargo, esa noche, la primera con Jazmín bajo su techo, no fue el pasado lo que lo despertó, fue el presente.
el recuerdo del beso falso que su boca seguía reclamando como si hubiera sido real. La risa de Clara, que todavía le vibraba en los oídos como un milagro pequeño, casi insultante, y la imagen de Jazmín en el suelo, con una muñeca en la cabeza, hablando como directora de una escuela imaginaria. En su mansión, en su mansión, en su mundo. Sebastián se levantó antes del amanecer. Hizo lo de siempre: ducha fría, café negro, mensajes, correos, números, control. Por primera vez, lo que hacía no era lo que pensaba. Su mente se escapaba sola hacia el pasillo del cuarto de invitados. ¿Ya se habrá ido? La pregunta lo enfureció porque implicaba necesidad. A las 7 en punto, bajó al comedor y encontró la mesa lista. Orden perfecto. Silencio. Paz artificial. La mujer del servicio le informó que la señorita Jazmín aún dormía, que Clara se había despertado más temprano y había preguntado por la maestra de reglas Espada, con una insistencia que, curiosamente, no sonaba triste. Sebastián se quedó quieto unos segundos. Clara preguntó por ella. Repitió, como si le costara admitir que su hija podía querer a alguien más. Señor, respondió la mujer con una sonrisa contenida, y también sonrió. Sebastián apretó la mandíbula como si esa información fuera un reporte financiero demasiado emocional. «Bien», dijo, sin emoción. Por dentro se le movió algo. Un alivio vergonzoso, como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada desde hacía años. Se obligó a desayunar sin mirar hacia el pasillo. Se obligó a salir al trabajo. Se obligó a ser el hombre que siempre era. No funcionó. En el auto, mientras su chofer conducía por las avenidas de la Ciudad de México, Sebastián miraba la pantalla del celular sin ver nada. Su mente repetía el nombre del exnovio como un enemigo al que ya estaba calculando. Juan Álvarez. Vinculado a comercio ilegal. Ya preguntó por usted. Sebastián sonrió sin alegría. Perfecto. Un mafioso. En mi agenda, como si no tuviera suficiente. Llegó a la empresa temprano, como siempre. Lo esperaban directores. Lo esperaban decisiones. Lo esperaban problemas que se resolvían con firmeza y dinero. A las 10 de la mañana ya había cerrado 2 acuerdos y destruido una propuesta mediocre con una frase que dejó temblando a un gerente. Volvió a su oficina, se quedó mirando la ventana, la ciudad allá abajo. Y a bocina aviso, apareció ese pensamiento ridículo. ¿Qué estará haciendo ahora? Se molestó consigo mismo. Tomó un archivo, lo abrió, leyó 2 líneas. No entendió nada, porque en su cabeza había un sillón de su sala y una chica pobre con ojos claros jugando a la escuela con su hija. Su teléfono vibró. Mensaje de seguridad otra vez. Señor. Juan Álvarez estuvo cerca del café. Habló con un repartidor. Preguntó por una chica. No tenemos confirmación de que sepa que está en su casa, pero está buscándola. Sebastián apretó el celular. Ahí estaba. El peligro. Y, peor, una responsabilidad que él no había pedido, pero que, por alguna razón, ya sentía como propia. Sus dedos se movieron solos. Llamó al jefe de seguridad. «Refuercen la vigilancia en la mansión», ordenó. «Nada evidente. No quiero que Clara note nada». «Entendido, señor». Sebastián colgó y se quedó mirando el celular un segundo más. «No quiero que Clara note nada». No había dicho, «No quiero que Jazmín note nada». Ni siquiera pensó eso. Lo que le importaba era su hija. Y sin embargo, ese cuidado era por Jazmín también, porque si Clara se enteraba, Jazmín se enteraría. Y si Jazmín se asustaba, se iría. Y si se iba, Sebastián sintió un pinchazo en el estómago. No iba a pensar en eso. Era absurdo. Siguió trabajando hasta tarde, porque cuando no sabía qué hacer con una emoción, trabajaba. Era su forma elegante de esconderse. A las 6 se levantó abruptamente, tomó el saco, ignoró a su asistente, ignoró a su propio orgullo y se fue. No tenía una reunión importante, no tenía un evento, no tenía una razón lógica, solo tenía esa necesidad nueva, irritante y silenciosa: volver a casa temprano. Cuando llegó, la mansión no estaba silenciosa. Había ruido, no ruido de caos, sino ruido de vida, risas, pasos, algo que se caía y un «ups» exagerado. Sebastián entró y se quedó quieto en el hall. En la sala, Clara estaba de pie en el sofá, como si fuera un escenario.
y Jazmín estaba abajo sosteniendo una sábana como capa. «¡Superdirectora!», gritaba Clara, con una energía que Sebastián no le recordaba desde hacía años. «¡Hay un monstruo en la escuela!». Jazmín levantó la sábana como si fuera una bandera. «No se preocupe, alumna Clara», dijo con voz dramática. «Esta directora tiene un arma secreta». Clara se rió. «¿Qué arma?». Jazmín sacó una cuchara de la cocina y la levantó como si fuera una espada. «La cuchara de la justicia». Clara soltó una carcajada tan pura que Sebastián sintió un nudo en la garganta. Y ahí estaba, la mansión de Sebastián Velasco. Esa estructura diseñada para el control, convertida en un teatro infantil con una mujer pobre usando una cuchara como espada. Sebastián avanzó un paso. Clara lo vio. Se quedó quieta un segundo. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, le gritó: «¡Papá! ¡Eres el monstruo!». Sebastián se quedó helado. «¿Qué?». Jazmín giró despacio hacia él, con ojos brillantes de diversión. «Señor Velasco», dijo, solemne, como si lo presentara en una ceremonia. «La alumna Clara informa que usted es el monstruo». Sebastián la miró, incrédulo. «¿Y por qué soy el monstruo?». Clara saltó del sofá. «¿Por qué no vienes a jugar?». Sebastián abrió la boca y no supo qué decir. Jazmín se acercó con la cuchara espada en alto. «¿Va a negar la acusación?», preguntó con teatralidad. Sebastián la miró fijo. «Yo no juego». Jazmín se llevó la mano al pecho, fingiendo horror. «¡Confesión!», gritó. «Monstruo confirmado». Clara se rió otra vez, y Sebastián, sin darse cuenta, soltó una exhalación que casi parecía una risa. Jazmín lo vio, lo atrapó, y su sonrisa se volvió más suave, como si hubiera encontrado algo humano debajo del traje caro. «Venga», le dijo, bajando la cuchara. «Solo 5 minutos, se lo juro, nadie va a enterarse. Su reputación de hombre de piedra estará a salvo». Sebastián sintió una resistencia automática, pero Clara ya lo estaba mirando con expectativa, y eso era una trampa emocional que él no sabía desactivar. 5 minutos, repitió Sebastián, como si firmara un contrato. Jazmín levantó un dedo. «Y con una condición». Sebastián arqueó una ceja. «¿Qué condición?». Jazmín lo miró con esa falta de filtro que lo volvía loco. «Que sonría». Sebastián sintió calor en el cuello. «Eso no está incluido». Clara hizo puchero. «Sí está incluido». Sebastián cerró los ojos un segundo. Se rindió. 5 minutos se convirtieron en 20. Sebastián terminó en el piso, con una corbata aflojada, sosteniendo una almohada como si fuera un escudo, mientras Clara lo atacaba con una regla de plástico y Jazmín gritaba: «¡Superdirectora, protéjalo! Que si se rompe no hay repuesto». Y Sebastián, por primera vez en años, se rió. Una risa corta, baja, pero real. En el instante en que esa risa salió, algo en él se quebró. No con dolor, sino con vergüenza, como si hubiera olvidado que podía. Jazmín lo miró con una expresión que no era burla, era admiración silenciosa. Y Sebastián sintió, sin querer, esa electricidad incómoda que no venía del juego, venía de ella. Cuando Clara se cansó y se fue a bañar, Jazmín recogió los juguetes como si fuera natural. Sebastián se quedó sentado en el piso un segundo más, respirando. Jazmín se sentó frente a él, cruzando las piernas. Lo miró con curiosidad abierta. «¿Usted siempre ha sido así?», preguntó. Sebastián frunció el ceño. «¿Así cómo?». «Así de serio», respondió ella, como si fuera obvio, como si la vida fuera una junta. Sebastián apretó la mandíbula. «Soy responsable». Jazmín asintió. «Sí, pero también parece cansado». Sebastián sintió una punzada. Nadie le decía eso. Nadie se atrevía. «¿Qué sabes tú de mi cansancio?», preguntó más duro de lo que pretendía. Jazmín no se achicó, lo miró fijo. «Sé lo que es cargar cosas», dijo. «Cosas que no se ven». Sebastián se quedó quieto. Jazmín siguió hablando, más suave. «Clara no es triste porque quiere, es triste porque extraña. Y usted se esconde en el trabajo para no ver lo mucho que duele». Sebastián sintió un golpe en el pecho. «Eso no», Jazmín lo interrumpió con delicadeza. «Está bien. No tiene que decirme nada. Yo solo lo veo». Sebastián respiró hondo. Se levantó con brusquedad, como si el piso tuviera demasiada intimidad. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el pasillo donde estaba Clara.
¿Niños? Jazmín sonrió con un poco de tristeza. Empecé psicología. Quería trabajar con niños, pero no pude terminar. Sebastián la miró. ¿Por qué? Jazmín apretó los labios. Bajó la mirada. Dinero, dijo al final, y decisiones malas. Sebastián sintió algo raro, una mezcla de irritación con ternura, porque decisiones malas era una frase demasiado suave para alguien que se estaba escondiendo de un mafioso. ¿Juan? Preguntó Sebastián. Jazmín levantó la mirada rápido, como si el nombre fuera un cuchillo. Sí. Sebastián apretó los puños. ¿Cuánto le debe tu familia? Jazmín se puso tensa. Eso no es asunto suyo. Sebastián la miró con frialdad ensayada. En mi casa todo es asunto mío. Jazmín soltó una risa incrédula. Ah, claro, porque usted es dueño del aire. Sebastián sintió ganas de sonreír, pero se contuvo. Dime cuánto. Jazmín negó con la cabeza. No. Sebastián dio un paso hacia ella. Jazmín no se movió. Lo miró fijo, desafiante, aunque su cuerpo estaba tenso. Si no me lo dices, lo voy a averiguar igual, dijo Sebastián. Y cuando lo averigüe, vas a sentirte más expuesta. Así que, ¿prefieres controlarlo o prefieres que yo lo controle? Jazmín apretó la mandíbula. Lo odiaba un poco por tener razón. Usted no entiende, murmuró. No es solo dinero, es orgullo. Mi papá se metió en esto porque quería salvar la casa. Queríamos ayudar a mi hermana, y Juan... Sebastián se tensó. ¿Tienes hermana? Jazmín asintió, bajando la voz. Sí, y mi familia no es mala, solo desesperada. Sebastián sintió un pinchazo. Desesperación. Esa palabra era algo que él solo veía en papeles, en reportes, en noticias, no en su sala. ¿Y Juan te ayudó? Preguntó con desprecio. Jazmín apretó los labios y asintió, avergonzada. Yo creí que era alguien que me quería. Sebastián soltó una risa fría y amarga. Los hombres como él no quieren, poseen. Jazmín lo miró con rabia. ¿Y usted qué hace? Le devolvió sin filtro. ¿Usted quiere o posee? El silencio cayó como una bomba. Sebastián se quedó quieto, porque esa pregunta le pegó donde no tenía defensa. Jazmín, de inmediato, pareció arrepentirse. Perdón, dijo rápido. No debería. Sebastián la interrumpió, con voz baja. No, está bien. Jazmín lo miró, sorprendida. Sebastián tragó saliva. Sus ojos se fueron al pasillo, como si buscara aire. Yo no sé, admitió, casi sin querer. Y esa frase le costó más que cualquier negociación. Desde que murió mi esposa, todo es control. Para no sentir. Jazmín lo miró con una suavidad nueva. No dijo lo siento, no lo consoló de forma barata. Solo se acercó un poco, despacio, como quien se acerca a un animal herido sin asustarlo. Clara lo siente, dijo, y por eso hoy se rió, porque, por un ratito, usted dejó de ser el monstruo. Sebastián sintió una punzada en el pecho, y por primera vez no se defendió con sarcasmo. Se quedó mirándola, y ahí, en ese silencio, la vio de verdad. La vio sin delantal, sin beso falso, sin pánico. La vio como una mujer que había cargado cosas pesadas, pero todavía tenía luz, y esa luz lo atraía como un peligro. Ese vestido. Dios, pensó sin razón, recordando cómo se le había pegado la ropa en el café cuando ella se movió rápido. Estoy perdido. ¿A quién intento engañar? No dijo nada, pero Jazmín debió sentir algo, porque se acomodó el cabello con nervios. Y ese gesto pequeño, simple, lo dejó más descolocado que cualquier beso. Al día siguiente, Sebastián tomó una decisión y, por supuesto, la disfrazó de control. «Vas a quedarte aquí unos días», dijo durante el desayuno. Jazmín dejó la taza. «¿Perdón?» Sebastián ni se inmutó. «Hasta que resolvamos lo de Juan». Jazmín frunció el ceño. «Yo no soy un paquete», Sebastián la miró. «Eres una persona en peligro. Yo puedo cuidarme». Sebastián soltó una risa sin humor. «Sí, se nota. Por eso estabas besando desconocidos en un café». Jazmín se sonrojó. «No era por gusto». Sebastián la miró fijo, y por un segundo su voz bajó. «Yo no lo sé». Jazmín se quedó quieta. Sebastián carraspeó, como si esa frase se le hubiera escapado. «Me refiero a que no sé qué era por gusto y qué no, pero igual te quedas». Jazmín apretó los labios, frustrada.
¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Ser decorado? Sebastián levantó una ceja. Puedes ayudar con Clara. Jazmín parpadeó. Esa era una trampa, porque Clara ya le importaba, y Sebastián lo sabía. Eso no es justo, murmuró Jazmín. Sebastián sonrió apenas, arrogante. No vine a ser justo, vine a ser eficaz. Jazmín soltó un suspiro, pero no dijo que no. Los días se volvieron una rutina extraña. Sebastián, que siempre llegaba tarde, empezó a llegar temprano. Empezó a buscar excusas. Tengo una llamada, cancelaron una reunión, quiero cenar en casa. La verdad era otra. Quería ver qué hacía Jazmín cuando no estaba mirándolo. Quería escuchar la risa de Clara. Quería sentir esa luz en su casa, y eso lo irritaba. Porque cada vez que la veía caminar por el pasillo con un short sencillo, con el cabello mojado, con un perfume barato pero dulce que se quedaba en el aire, Sebastián perdía un poco de control. En una ocasión, bajó al gimnasio privado de la mansión. Hizo pesas con rabia, como si pudiera levantar su confusión. Cuando terminó, salió con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. El aire frío del pasillo le pegó en la piel. Y justo ahí, doblando la esquina, estaba Jazmín. Ella venía con una bandeja de vasos, porque insistía en ayudar. Lo vio de golpe y se quedó congelada. Sus ojos bajaron involuntariamente, y Sebastián, que había sido mirado por mujeres de revista, sintió un placer oscuro y absurdo al ver ese deseo tan evidente. Jazmín levantó la vista rápido, como si la hubieran atrapado robando. «Perdón», dijo, apurada. «No sabía que...» Sebastián se acercó un paso. Jazmín retrocedió un micropaso, por reflejo. Sebastián lo notó, y sin saber por qué eso lo molestó. «¿Te doy miedo?», preguntó. Jazmín lo miró fijo. «Usted da impresión». Sebastián soltó una risa baja. «¿Impresión de qué?». Jazmín tragó saliva. Sus mejillas estaban rojas. De que usted no deja que nadie se acerque». Sebastián se quedó quieto. El aire entre los dos se volvió pesado. Jazmín intentó pasar por el lado, apurada. Sebastián movió el brazo para dejarla pasar, pero su hombro rozó el de ella. Un roce mínimo, suficiente. Jazmín se quedó quieta. Sebastián también. Ese roce encendió algo viejo y nuevo al mismo tiempo. Sebastián sintió el impulso irracional de agarrarla, de besarla, de repetir ese beso que no había tenido permiso de ser real. Y su mente gritó, «Esto es ridículo, fue solo un beso». Pero su cuerpo respondió, «No lo fue». Jazmín lo miró con los labios entreabiertos. Sebastián miró su boca sin querer, y entonces, como si la vida se burlara, Clara apareció corriendo por el pasillo. «¡Jazmín! ¡La directora!», gritó. Jazmín parpadeó, como si despertara de un sueño peligroso. Se apartó rápido. «Voy», dijo, casi sin voz. Sebastián se quedó solo en el pasillo, respirando como si hubiera corrido una maratón, y pensó con furia contra sí mismo, «¿Qué carajo me está pasando?». Esa noche, Jazmín no pudo evitar la piscina. Hacía calor. La mansión tenía una pileta enorme, absurda, azul impecable, como un lujo que no debía existir. Jazmín la miró como se mira un sueño imposible. «Es un desperdicio», murmuró y se quitó las sandalias. Sebastián estaba en su estudio, trabajando, o fingiendo trabajar, porque desde la ventana veía el patio, y la vio. Jazmín se metió al agua con un short y una camiseta blanca. No era un bikini de revista, era algo simple, casi inocente, y aún así el agua se le pegó al cuerpo, marcando curvas que Sebastián no quería mirar. Lo miró. Miró como un hombre hambriento que se dice que no tiene hambre. Jazmín nadó torpemente, riéndose sola cuando tragó agua. Luego se apoyó en el borde y se quedó mirando el cielo. Sebastián apretó el vaso de whisky con fuerza. «Esto es ridículo. Fue solo un beso. Ya no soy un adolescente para andar enamorado por apenas un beso». Y entonces, Jazmín se sacó el cabello del rostro, tirándolo hacia atrás, y el agua brilló en su cuello. Sebastián sintió un golpe de deseo tan fuerte que tuvo que apartarse de la ventana. Se apoyó en el escritorio. Cerró los ojos. Su mente empezó a fabricar excusas. «Solo voy a decirle que no puede estar sola afuera. Es un tema de seguridad. Eso». Caminó hacia la puerta del patio. Abrió. El aire húmedo le golpeó el rostro. Jazmín lo vio y se sobresaltó un poco. «Señor Velasco», dijo, intentando sonar normal. «¿Quiere nadar?». Sebastián se quedó de pie, inmóvil,
con la camisa arremangada, mirando el agua. No, dijo. Jazmín sonrió. Usted no hace cosas que no controla, ¿no? Sebastián la miró con frialdad, pero por dentro se sintió expuesto. Yo controlo lo que es necesario, respondió. Jazmín se acercó al borde, apoyó los brazos y lo miró desde el agua. Ese contraste lo volvió loco. Ella abajo, él arriba. Ella mojada, él seco. Ella libre, él rígido. ¿Y qué es necesario?, preguntó. Sebastián tragó saliva. Que no salgas sola, que no te acerques a tu barrio, que no... Jazmín lo interrumpió. «Que no viva», dijo con ironía. «Usted quiere guardarme en una vitrina». Sebastián apretó la mandíbula. «Quiero evitar que te encuentren». Jazmín lo miró un segundo. Seria. La ironía se le fue. «¿Y por qué le importa tanto?», preguntó. Sebastián sintió el corazón golpearle el pecho, porque esa pregunta era la que él estaba evitando, porque en realidad le importaba demasiado, y no sabía cómo manejarlo. Jazmín lo observó en silencio. Luego dijo, más suave, «Gracias». Sebastián se quedó quieto. Su orgullo quiso rechazar esa gratitud, pero su pecho se apretó. «Entra», ordenó al final, seco. «Te vas a resfriar». Jazmín sonrió. Se acercó al borde y salió del agua. El agua escurrió por su cuerpo, por sus piernas, por su camiseta pegada. Sebastián intentó mirar otra parte. Intentó. No pudo. Jazmín se abrazó a sí misma, temblando un poco. «Sí hace frío», admitió riéndose. Sebastián se quitó el saco sin pensarlo. Se lo extendió. Jazmín lo miró sorprendida. «¿Me está prestando su saco?». Sebastián apretó la mandíbula, irritado consigo mismo por ese gesto. «Sí, no lo analices». Jazmín se lo puso. Le quedaba enorme. Parecía una niña usando la ropa de un hombre. Y Tame, sin querer. Sebastián sintió una ternura peligrosa. Jazmín lo olió, inconsciente. «Usted huele a limpio», dijo. Sebastián frunció el ceño. «¿A qué debería oler?». Jazmín se encogió de hombros. «A whisky y tristeza». Sebastián se quedó quieto, y Jazmín, al ver su expresión, se mordió el labio. «Perdón», dijo rápido, «no tengo filtro, ya le dije». Sebastián soltó una risa baja, sorprendida. «Eso ya lo noté». Jazmín lo miró. Lo vio reír. Y su mirada se ablandó. «Le queda bien», murmuró. Sebastián sintió calor en el pecho. Esto es un problema. Al día siguiente, la tensión se hizo más evidente. Sebastián empezó a evitarla, a hacer más frío, a hablarle solo lo necesario. Creyó que así recuperaría el control. No funcionó. Cada vez que Jazmín cruzaba el pasillo, cada vez que su perfume quedaba en el aire, cada vez que Clara gritaba «Jazmín» con emoción, Sebastián sentía que su casa, su vida, se estaba llenando de algo que él no sabía administrar. Una tarde, Jazmín lo atrapó en la sala, cuando Clara estaba en clase con una tutora. Sebastián estaba revisando papeles. Jazmín se acercó despacio. «Señor Velasco», dijo. Sebastián levantó la vista, frío. «¿Qué?». Jazmín tragó saliva. Se veía nerviosa, pero firme. «Yo necesito saber algo». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Jazmín se cruzó de brazos, como si eso la protegiera. «¿Usted siente algo?», preguntó sin vueltas. «Porque yo siento». Sebastián sintió que el aire se le iba del cuerpo. «No, no ahora. No así». Jazmín lo miró con sinceridad, sin coquetería, sin juego, solo, ¿verdad? «Yo sé que usted me ayudó por control, por orgullo, por lo que sea, pero también sé que no es solo eso, y yo no quiero estar aquí fingiendo que soy solo una invitada». Sebastián apretó la mandíbula. Sus dedos se tensaron sobre el papel. «Jazmín». Ella lo miró fijo, vulnerable. ¿Sí o no? Sebastián sintió el pánico de alguien que no sabe cómo abrir una puerta que lleva años cerrada. Y, como era su mecanismo, eligió el control. «No», dijo, frío. «Perfecto». «Cobarde». Jazmín parpadeó como si le hubiera pegado. «Ah», susurró. Sebastián siguió como si necesitara destruirlo para no tentarse. «Eres una mujer en peligro. Estoy haciendo lo que corresponde. Nada más». Jazmín apretó los labios. Su orgullo se levantó herido. «Claro», dijo con una sonrisa amarga. «Nada más». Se dio vuelta y caminó hacia la escalera. Sebastián la vio irse y sintió un vacío inmediato. «No debería importarme»,
pero sí me importa. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces escuchó un sonido, el portón, un auto afuera, un motor, un mensaje en el celular. Sebastián lo miró. «Señor, Juan Álvarez está cerca de la zona. Tenemos movimiento sospechoso». Sebastián apretó el celular con fuerza, y en ese instante supo que su no había sido inútil, porque el mundo real venía por Jazmín, y Sebastián, aunque se negara, ya estaba demasiado adentro. Esa noche, Jazmín no bajó a cenar. Clara preguntó por ella. «¿Dónde está Jazmín?», insistió. Sebastián sintió una rabia extraña, contra Jazmín por haberse ido, contra sí mismo por haberla empujado, contra la vida por haberle puesto algo hermoso frente a los ojos, justo cuando él no quería sentir. «Está cansada», mintió. Clara lo miró con esa seriedad de siempre. «¿Fue por tu culpa?». Sebastián se quedó quieto. Clara apretó la muñeca. «Papá, no seas monstruo». Sebastián sintió que algo se rompía. Subió a la habitación de invitados. Tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo. «Jazmín», dijo con voz baja, «abre». La puerta se abrió apenas. Jazmín apareció con los ojos rojos, pero el rostro firme. «¿Qué quiere?», preguntó fría. Sebastián la miró un segundo. Quiso decir 1000 cosas. Quiso disculparse. Quiso tomarla de la cintura. Quiso besarla hasta que se callaran todos los miedos. Pero solo pudo decir la verdad más simple: «que no te vayas». Jazmín lo miró sorprendida. Su orgullo luchó. «Usted dijo que no siente nada». Sebastián apretó la mandíbula. «Dije lo que tenía que decir para no perder el control». Jazmín lo miró fijo. «¿Y ahora lo está perdiendo?». Sebastián tragó saliva. Su voz salió más baja. Jazmín sintió el corazón acelerarse, y Sebastián lo vio en su respiración. El aire entre los dos se volvió pesado, lleno de cosas que no se decían. Y entonces, desde abajo, se escuchó la voz de Clara. «Papá, Jazmín, vengan». El mundo real los interrumpió, como siempre. Sebastián se quedó mirando a Jazmín un segundo más, como si quisiera grabarla en la memoria. «Baja», pidió. «Por favor». Jazmín lo miró con esa mezcla de rabia y ternura. «Bajo por Clara», dijo. «No por usted». Sebastián asintió, como si aceptara una condena. «Está bien», murmuró. «Pero igual y gracias». Jazmín se quedó quieta. Su expresión se suavizó apenas, y Sebastián, por dentro, se sintió ridículo. Porque un hombre que controlaba empresas, rutas, flotas enteras, estaba temblando por una chica que había conocido en un café, que lo besó para salvarse y que ahora podía destruirlo con una sola palabra. Y el peligro de Juan Álvarez crecía, acercándose como una sombra. Y Sebastián, aunque quisiera fingir que no, ya estaba dispuesto a pelear por Clara, por Jazmín, por esa vida que, por primera vez en años, parecía más real que sus números. Sebastián intentó sostener la misma rutina al día siguiente, como si la noche anterior no hubiera pasado, como si no se hubiera quedado parado frente a la puerta de Jazmín, pidiéndole que no se fuera con una voz que no le pertenecía, como si no hubiera admitido, en una frase corta y peligrosa, que estaba perdiendo el control. La rutina era su religión, su escudo, su excusa. Se levantó temprano, entrenó más de lo necesario, se duchó con agua demasiado fría y se vistió con un traje impecable que olía a distancia. Bajó a desayunar con la misma cara de siempre, la cara del hombre que no necesita nada de nadie. El problema era que Clara ya lo conocía demasiado, y Jazmín también. Clara estaba en la mesa con una expresión atenta, como si fuera una fiscal de 7 años. Tenía una trenza mal hecha, pero hecha, y Sebastián supo sin preguntar quién se la había hecho. Antes, Clara no dejaba que nadie la tocara el cabello. Antes, Clara se vestía sola, rápido, como si no quisiera darle trabajo emocional a nadie. Jazmín no estaba en la mesa. Sebastián fingió no buscarla con la mirada. Se sirvió café. Se sentó. Abrió la tableta con correos. Clara lo observó como quien observa una película que ya vio y no le gustó el final. «¿Jazmín está enojada?», preguntó Clara, directa. Sebastián no levantó la vista. «No». Clara inclinó la cabeza. «Sí». Sebastián apretó la mandíbula. «Está descansando». Clara apoyó el codo en la mesa, como adulta chiquita. «Eso es mentira». Sebastián levantó la vista al fin, serio. «Clara». Clara no se intimidó. Lo miró fijo.
idéntica a él cuando algo no le parecía justo. Si se va, es por tu culpa. Sebastián sintió el golpe, seco, infantil, perfectamente cruel en su honestidad. Clara, no hables de cosas que no entiendes. Entiendo, dijo ella. Tú haces cara de piedra y las personas se ponen tristes. Sebastián tragó saliva. No tuvo respuesta. O tuvo demasiadas, y ninguna le salía por orgullo. El taconeo suave de Jazmín apareció desde el pasillo. Sebastián levantó la vista como si fuera un reflejo involuntario, y se odió por eso. Jazmín entró al comedor con el cabello recogido y una blusa sencilla. Nada de lujo, nada de perfume escandaloso, y aún así, esa presencia suya llenaba la habitación como si el aire se acomodara para ella. Traía la misma calma firme de quien llora sola y luego se lava la cara para no darle el gusto a nadie. «Buenos días», dijo, educada. Sebastián contestó con un gesto mínimo de cabeza. Frío, profesional, como si fuera una empleada más en su casa. Jazmín le devolvió exactamente lo mismo. Educación, distancia, ni una migaja de cercanía. Clara la miró como si fuera un sol. «Jazmín», dijo ella, y se levantó de la silla. Caminó hacia ella con determinación y la abrazó por la cintura. Jazmín se quedó rígida un segundo, y luego se ablandó. Le pasó una mano por el cabello. «Hola, directora», murmuró Clara, con una sonrisita. Jazmín sonrió, suave. «Hola, alumna». Sebastián vio ese gesto, esa ternura, y sintió una punzada de algo que no quería nombrar, algo como agradecimiento, como admiración, como miedo a perderlo. Clara se separó y miró a Jazmín con sus ojos grandes. «¿Te vas a ir?» Jazmín miró a Sebastián un instante, apenas, como si hubiera una conversación muda que solo ellos dos podían escuchar. «No hoy», dijo Jazmín, «hoy no me voy». Clara sonrió y se volvió a sentar como si ese «hoy» fuera suficiente para salvar el mundo. Sebastián, en cambio, sintió el peso de esa palabra. «Hoy», como si el tiempo estuviera en su contra. Se fue al trabajo con una incomodidad que no se le quitaba. En el auto, mirando su reflejo en el vidrio, se vio diferente, más tenso, más alerta, menos invencible, y lo odió. En la empresa, intentó ser el mismo de siempre, pero ya no funcionaba. Cada decisión le parecía absurda, cada discusión le parecía un teatro caro. Se sorprendió pensando en Clara, en Jazmín, en Juan Álvarez. El nombre del mafioso se había vuelto una sombra constante. A media mañana, el jefe de seguridad le mandó un mensaje. «Señor, Juan Álvarez está presionando a la familia de Jazmín. Tenemos confirmación de que fue al barrio. Preguntó por ella». Amenazó. Sebastián apretó el celular. El pulso se le aceleró con una rabia helada. No era solo peligro, era humillación. Alguien estaba entrando a su territorio, a su casa, a su vida, y lo hacía como si Sebastián no existiera. Error. Llamó de inmediato. «Quiero nombres», dijo sin saludo. «Quiero direcciones. Quiero saber con quién trabaja y quién lo protege». «Estamos en eso, señor». «Más rápido», ordenó Sebastián. «Y refuercen la mansión. Quiero 2 hombres discretos en la calle. Uno adentro. Y nadie, ¿me escuchas? Nadie le dice nada a Clara». «Señor». Colgó, respiró hondo y se quedó mirando el escritorio. Y por primera vez en mucho tiempo, su mente no pensó en un contrato. Pensó en una mujer con una blusa sencilla, en su casa, haciéndole trenzas a su hija. Pensó en la posibilidad de que ese hombre, Juan, se la llevara. La idea le revolvió el estómago, y eso lo puso de peor humor, porque implicaba algo que él se negaba a admitir, que Jazmín ya no era una invitada, era un punto sensible, un punto débil. Al llegar la tarde, volvió antes otra vez. No había necesidad, no había reunión cancelada, no había nada, solo él, con el corazón ya entrenado a buscar esa casa. Al entrar, escuchó música infantil desde la sala, una canción ridícula sobre un gato que baila. Sebastián frunció el ceño como si aquello fuera una ofensa. Se asomó. Clara estaba bailando con Jazmín. Jazmín hacía pasos exagerados, como si su dignidad no existiera, y Clara reía. Sebastián se quedó mirándolas desde la puerta, y entonces ocurrió una escena tan absurda que lo dejó sin defensa. Jazmín intentó hacer un giro y casi se cae. Se sostuvo de la mesa y miró a Sebastián como si lo hubiera atrapado espiando. Se quedó quieta,
roja. Clara, en cambio, se emocionó. «¡Papá!», gritó. «¡Baila!». Sebastián levantó las manos como si lo estuvieran asaltando. «No». Jazmín, con una sonrisa que no era burla, sino desafío, dijo: «Alumna Clara, su papá tiene alergia a la alegría». Clara se rió. Sebastián la miró con una mezcla de irritación y deseo de sonreír. «Yo no bailo», dijo. Jazmín cruzó los brazos. «Claro, usted hace cosas importantes, como mirar cómo los demás se ríen». Sebastián sintió un calor en el pecho. Quiso responder con dureza, pero Clara lo miraba con esos ojos que pedían. Y su hija no pedía nada desde hacía años. Sebastián dio un paso, luego otro. Terminó levantando las manos, torpe, y moviéndose como si le hubieran puesto un motor viejo en el cuerpo. Clara se rió tanto que casi se cae. Jazmín lo miró con sorpresa genuina, como si no creyera que él pudiera ceder. Sebastián se sintió expuesto. «Estoy haciendo el ridículo». Y, sin embargo, una parte de él, una parte que había estado dormida, se sintió viva. En un momento, Jazmín se acercó para enseñarle un paso, y su mano rozó el antebrazo de Sebastián. El contacto fue mínimo, pero el cuerpo de Sebastián reaccionó como si fuera un incendio. Se quedó quieto un segundo, mirándola. Jazmín también lo miró. La música seguía sonando, absurda, infantil, y sin embargo el aire se volvió denso. Clara, que no era tonta, los miró y sonrió como si fuera cómplice de algo que no entendía del todo, pero le gustaba. «Ya», dijo Clara, de pronto, seria. «Ya vi». Sebastián frunció el ceño. «¿Ya viste qué?». Clara señaló con el dedo como jueza. «¿Qué Jazmín te gusta?». El silencio cayó. Jazmín abrió los ojos, horrorizada. Sebastián sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Clara», dijo, seco, intentando recuperar el control. «No digas tonterías». Clara lo miró como si él fuera el niño. «No son tonterías. Yo sé cuando a alguien le gusta a alguien». Jazmín se llevó una mano al rostro, entre risa y vergüenza. «Clara, cielo, no digas esas cosas». Clara se encogió de hombros. «Entonces, ¿por qué lo miran así?». Sebastián se quedó rígido. Jazmín se ruborizó más. Y Sebastián, en vez de controlar, soltó la frase más torpe y honesta de su vida. «Porque ella está en mi casa». Jazmín lo miró como si no supiera si reír o insultarlo. Clara se rió a carcajadas. «Papá, eso no es romántico». Jazmín también se rió y ese sonido, esa risa de ella, le atravesó el pecho a Sebastián. En ese instante, el jefe de seguridad llamó. Sebastián vio la pantalla. Se endureció. Jazmín lo notó. Clara lo notó. Sebastián atendió, alejándose unos pasos. «¿Qué?». La voz al otro lado fue baja y urgente. «Señor, Juan Álvarez estuvo a 2 calles de la mansión. Se detuvo, miró, se fue, está tanteando. No sabemos si ya confirmó la ubicación, pero está cerca». Sebastián apretó la mandíbula. «Que no se acerque», dijo. «No lo quiero cerca de mi casa». «Entendido, señor». Sebastián colgó, y al darse vuelta, vio a Jazmín mirándolo con una expresión distinta. Ya no era solo ironía o gratitud, era miedo contenido. «¿Es él?», preguntó ella. Sebastián se acercó con la voz más baja. Jazmín apretó los labios, respirando rápido. Yo no quería meterlos en esto». Sebastián sintió una rabia protectora. «No estás metiendo a nadie», dijo. «Él eligió esto». Jazmín se mordió la uña, nerviosa. «Yo debería irme», dijo. «No quiero que le pase nada a Clara, ni a usted». Sebastián se endureció. «No». Jazmín lo miró, tensa. «Sebastián, yo dije que no», cortó él. Y luego, más bajo, sin la frialdad de siempre: «No voy a dejar que te encuentres sola». Jazmín parpadeó. Esa frase le tocó algo, pero el orgullo de ella también existía. «Usted no puede decidir mi vida», dijo. Sebastián inclinó la cabeza, un poco soberbio. «En mi casa, sí». Jazmín lo miró con ganas de gritarle. Clara, que estaba cerca, observaba todo como si entendiera más de lo que aparentaba. «Papá», dijo Clara, suave. «No seas monstruo». Sebastián cerró los ojos un segundo. Ahí estaba su hija, domándolo. Jazmín tragó saliva. «Yo necesito ver a mi familia», dijo ella, casi susurrando. «Ellos están en el barrio. Mi papá, mi hermana».
Si Juan está presionándolos, yo tengo que... Sebastián sintió el instinto de negarlo, pero luego pensó, si Jazmín se iba sin él, Juan la tendría. Y entonces tomó una decisión que le pareció lógica, control disfrazado de cuidado. Vamos juntos, dijo. Jazmín lo miró, sorprendida. ¿Qué? Sebastián se enderezó. Vamos, pero conmigo. Jazmín frunció el ceño. No quiero que usted vea dónde vivo. Sebastián la interrumpió, seco. No voy a mandar a otros, voy yo. Punto. Jazmín lo miró fijo. ¿Por qué? Sebastián abrió la boca. Y por un segundo estuvo a punto de decir la verdad. Porque no la quería soltar. Porque la idea de que ella volviera a ese barrio sin protección le partía el pecho. Porque él, Sebastián Velasco, se estaba volviendo un hombre capaz de ir a un lugar humilde por una mujer que lo besó para salvarse, pero dijo otra cosa. Porque es mi responsabilidad, mintió. Jazmín lo miró como si supiera que era mentira, pero no lo contradijo. Acordaron salir al día siguiente, temprano, con discreción. Esa noche, Jazmín se fue a su habitación. Sebastián se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada. No tocó, no pidió, no se permitió. Entró a su cuarto, se sirvió un whisky y se quedó sentado en la cama sin beberlo. Pensó en la muerte de su esposa, en el silencio de esa casa, en el vacío que se tragaba sus noches. Pensó en Jazmín y en cómo había llenado su mansión de risas en menos de una semana. Y por primera vez, el miedo no era a perder el control financiero, era a perder algo que no sabía que necesitaba. Al día siguiente salieron. Sebastián insistió en que Clara viniera. Jazmín se negó al principio, por miedo, pero Clara, al escuchar «vamos a salir», se emocionó como si fuera una fiesta. «Quiero ir», dijo Clara saltando. Sebastián miró a Jazmín. «Clara tiene que vivir», dijo él, firme. «No puede estar encerrada porque un cobarde anda persiguiéndote». Jazmín lo miró tocada. «Él no es cobarde», murmuró. «Es peligroso». Sebastián sonrió sin alegría. Peor, salieron en una camioneta discreta, con 2 autos de seguridad lejos sin llamar la atención. Sebastián se sentó atrás con Clara. Jazmín adelante, con el chofer. Clara hablaba sin parar, emocionada por salir con papá y Jazmín. Jazmín intentaba responderle, pero estaba tensa. Miraba por la ventana como si esperara ver a Juan en cada esquina. Sebastián la observaba desde atrás, en silencio. Antes de ir al barrio, Sebastián decidió llevarlas a un lugar público primero, para ver si lo seguían, para que Clara tuviera un día, para que Jazmín respirara. Las llevó a un parque en la ciudad, un lugar amplio, seguro, con gente, con vida, un paseo en apariencia normal. Clara corrió a ver unas palomas. Jazmín la siguió riéndose. Sebastián caminó detrás como guardaespaldas emocional, atento a cada movimiento. En un puesto de helados, Clara pidió uno enorme, y Jazmín le advirtió: «Si comes eso, después no me culpes cuando te duela la panza». Clara miró a Sebastián con ojos de mártir. «Papá, ella es mala». Sebastián, sin querer, sonrió. «Te está cuidando», dijo. Clara se cruzó de brazos. «Entonces tú también cuídame y cómprame 2». Jazmín soltó una carcajada. «Mira nada más, ya aprendió de ti, señor millonario. Extorsión con cara bonita». Sebastián la miró de reojo. «Eso no es extorsión, es negociación». Jazmín lo miró divertida. «Ah, claro, todo es negocio». Sebastián se inclinó hacia ella, con voz baja, para que Clara no escuchara. «¿Y tú? ¿Qué eres?», preguntó sin pensar. Jazmín parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Yo?». Sebastián la miró fijo, atrapado por su propia torpeza. Jazmín sonrió despacio. «Yo soy...». Una complicación. Sebastián sintió un golpe en el pecho. Clara, al verlos, gritó: «Se están mirando raro». Jazmín se puso roja. Sebastián se puso serio. Clara chasqueó la lengua. «¡Qué asco!». Jazmín se rió, y Sebastián, por dentro, sintió algo dulce. Esa escena simple, ese paseo, esa normalidad, estaba construyendo algo que Sebastián no sabía cómo manejar. Pero la vida no lo dejó disfrutar demasiado. En un momento, mientras Clara jugaba, un hombre se acercó a Jazmín, un vendedor ambulante, amable, ofreciéndole pulseras. Jazmín sonrió educada, y el hombre se quedó hablando un poco más, demasiado cerca.
tocándole el brazo con familiaridad. No era coqueteo evidente, era una conversación casual, pero Sebastián, que los vio desde unos metros, sintió un pinchazo oscuro. Se quedó quieto, observando. ¿Por qué le toca el brazo? ¿Por qué ella se ríe así? ¿Quién es este tipo? El narrador, si hubiera sido cruel, habría dicho: Sebastián Velasco, el hombre que mueve millones, estaba celoso de un vendedor de pulseras. Y sí, era ridículo. Sebastián caminó hacia ellos con pasos controlados, pero con ojos peligrosos. Jazmín lo vio acercarse y frunció el ceño, como si adivinara lo que venía. El hombre sonrió. «Buenas, patrón», dijo, amable. Sebastián lo miró de arriba abajo, frío. «Buenas», respondió, sin devolver sonrisa. El hombre le mostró una pulsera. «Para su señora, mire qué bonita». Sebastián sintió un cortocircuito. Jazmín abrió los ojos, lista para corregir. Pero Sebastián, antes de pensar, dijo: «No es mi señora». Se escuchó como un disparo. Jazmín lo miró, herida, porque era exactamente la misma frase que él usaba para no asumir. Y Sebastián, al verla así, se arrepintió. El vendedor se encogió de hombros. «Bueno, para la señorita», dijo, insistente. Jazmín se aclaró la garganta, recuperando su firmeza. «No, gracias», dijo ella, seca. «No quiero nada». El vendedor se fue. Sebastián se quedó frente a Jazmín, incómodo. Clara llegó corriendo con helado en mano. «¿Qué pasó?», preguntó Clara. Jazmín sonrió forzada. «Nada, directora. Tu papá estaba practicando ser amable». Sebastián la miró con reproche. «Yo fui amable». Jazmín lo miró fijo. «Usted fue territorial». Sebastián sintió la vergüenza subirle por el cuello. Antes de que pudiera responder, el jefe de seguridad le mandó un mensaje urgente. «Señor, tenemos confirmación. Juan Álvarez está siguiendo el vehículo. Lo perdimos en una esquina, pero está cerca. Recomendamos no ir al barrio hoy». Sebastián apretó la mandíbula. Jazmín vio su cara y supo. «¿Qué pasa?». Sebastián respiró hondo. «Nos están siguiendo». Jazmín se quedó helada. Clara miró de un lado a otro, confundida. «¿Quién?». Sebastián se agachó al nivel de Clara con una calma falsa. «Alguien molesto», dijo. «Pero no te preocupes, estoy aquí». Clara lo miró con ojos grandes. «¿Es un monstruo?». Sebastián tragó saliva. «Sí», dijo bajo. «Uno de verdad». Jazmín se tensó. «Yo lo sabía», susurró. «Yo sabía que...». Sebastián la interrumpió. «No, no vas a culparte». Jazmín lo miró con miedo. «Sebastián, yo tengo que ir con mi familia. Si él está presionando...». Sebastián apretó los puños. «Vamos», dijo, «pero cambiamos el plan. No vamos directo, los vamos a distraer». Jazmín lo miró, desconfiada. «¿Cómo?». Sebastián miró a Clara, que estaba a su lado, y ahí ocurrió algo inesperado. Sebastián, el hombre rígido, el hombre que no improvisa, improvisó. «Clara», dijo, «¿quieres ir a ver luces?». Clara se emocionó. «Sí». Jazmín frunció el ceño. «¿Luces?». Sebastián la miró. «Vamos a un centro comercial. Mucha gente, mucho ruido, seguridad. Si Juan está siguiendo, se va a desesperar». Jazmín entendió. «¿Y mi familia?». «Después», dijo Sebastián, «pero con ventaja». Jazmín apretó los labios. Sabía que era inteligente. Y sabía que él tenía razón. Fueron al lugar. Entre gente, ruido, risas, Clara se distrajo, y Jazmín respiró un poco. Sebastián, sin embargo, estaba tenso. Miraba reflejos en vidrios, movimientos en sombras, hombres con manos en bolsillos. Su mundo de control se había convertido en cacería. En un momento, mientras Clara miraba juguetes, Jazmín se acercó a Sebastián y habló bajo. «Usted no tiene por qué hacer todo esto». Sebastián la miró, serio. «Sí tengo». Jazmín negó con la cabeza. «No. Yo me metí con Juan. Yo...». Sebastián la interrumpió con voz baja y dura. «Te equivocaste», dijo. «Pero no mereces que te persigan. Nadie merece eso». Jazmín lo miró sorprendida. Sebastián apretó la mandíbula. «¿Y Clara?». «Clara te quiere. Y yo...». Se detuvo. Jazmín lo miró, esperando. Sebastián respiró hondo, como si estuviera a punto de admitir algo. Pero en ese instante, su teléfono vibró.
Mensaje de seguridad. Señor, Juan está en el estacionamiento. Confirmado. Sebastián se endureció. Jazmín sintió que la sangre se le iba del rostro. Clara, ajena, estaba feliz con un peluche. Sebastián miró a Jazmín fijo. Ahora sí me escuchas, dijo. No te separas de mí. Jazmín asintió temblando. Y Sebastián, por dentro, sintió algo que jamás había sentido en un negocio. Miedo real, miedo de perder, miedo de que ese hombre tocara lo que Sebastián ya estaba empezando a considerar suyo, aunque le diera vergüenza admitirlo. Salieron con discreción. Los autos de seguridad se acercaron. Sebastián mantuvo a Clara entre él y Jazmín, como un escudo humano al revés. Él protegía a la niña, y la niña, sin saberlo, le protegía el corazón. En el auto, Clara preguntó, ¿por qué están serios? Jazmín le sonrió, temblorosa. Es un juego, dijo. Un juego de esconderse. Clara abrió los ojos. Como espías. Sebastián miró a Jazmín, sorprendido por su capacidad de proteger a Clara con una mentira dulce. Jazmín lo miró de reojo. ¿Qué? Sebastián no respondió, pero por dentro sentía admiración involuntaria. El auto arrancó. Los siguieron. Los perdieron. Cuando al fin llegaron a una zona más segura, Sebastián tomó una decisión. «Hoy no vas al barrio», dijo. Jazmín se tensó. «Sebastián, mi familia». «Voy yo», dijo él. Jazmín lo miró, incrédula. «¿Cómo?» Sebastián apretó la mandíbula. «Yo voy con mis hombres. Tú te quedas con Clara en casa». Jazmín negó con la cabeza, desesperada. «No. Yo tengo que verlos». Sebastián la miró fijo, con una autoridad que no era solo soberbia. Era miedo. «Si vas, Juan te ve», dijo. «Y si te ve, no sé qué hace. No sé si se atreve a entrar. No sé si lastima a alguien para castigarte. ¿Quieres eso?» Jazmín se quedó quieta, respirando rápido. Sebastián suavizó la voz, apenas. «Confía en mí». Jazmín sintió la garganta cerrarse. Quiso decir que no confiaba en nadie. Quiso decir que su vida había sido sobrevivir sola. Pero Clara la miraba. Y Clara, sin querer, estaba siendo la razón. Jazmín asintió lentamente, derrotada. «Está bien», susurró. «Pero, por favor, cuídelos». Sebastián la miró un segundo, y por dentro algo se derritió. «Los voy a cuidar», dijo. Y luego, más bajo, «Te voy a cuidar». Jazmín parpadeó. Sebastián se dio vuelta rápido, como si esa frase se le hubiera escapado por error. Se fue esa noche. Y mientras Sebastián Velasco, el empresario frío, subía a un auto con seguridad rumbo a un barrio humilde para enfrentar un problema que no era suyo, el narrador podía decir una verdad incómoda. No lo movía el deber, lo movía ella. Y Jazmín, en la mansión, intentaba actuar normal para Clara. Jugaban, veían una película, comían palomitas, pero Jazmín no dejaba de mirar el celular, y Sebastián, en el auto, apretaba los dedos como si quisiera romper el volante, y en el barrio, lejos de sus oficinas, la realidad lo esperaba con su olor a calle, su ruido de música, su tensión. Sebastián llegó, bajó del auto con una calma peligrosa. Los vecinos miraban. Su seguridad se dispersó. Y entonces, desde la oscuridad de una esquina, apareció Juan Álvarez, con sonrisa lenta, con arrogancia barata, con ojos de depredador. «Así que tú eres el imbécil del café», dijo Juan. Sebastián lo miró con frialdad absoluta. «Y tú eres el que cree que puede tocar lo que no le pertenece». Juan soltó una carcajada. «Lo que no me pertenece», repitió. «Esa mujer es mía». Sebastián sonrió sin humor. «No». La palabra cayó como piedra, y en ese no había una promesa, una amenaza, y algo más íntimo que Sebastián no quería admitir, una decisión. Juan Álvarez se reía como si el mundo entero fuera una cantina barata y él fuera el dueño del lugar. La carcajada le salía fácil, pero no era alegría. Era costumbre de asustar a la gente y ver cómo se encogían. En su cabeza, Sebastián era solo otro tipo bien vestido que había tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. A Sebastián, en cambio, se le había apagado algo por dentro. El mismo músculo que usaba para negociar millones ahora se le tensaba en la mandíbula, en los hombros, en la mirada. No era miedo. Era una frialdad peligrosa, una quietud que nacía cuando ya no quedaba espacio para el juego. Juan dio un paso, invadiendo el aire.
Te lo voy a decir despacito, dijo, como quien explica una regla obvia. Esa mujer es mía. Se fue, sí. Se escondió, sí. Pero vuelve. Siempre vuelven. Porque yo sé dónde duele. Sé dónde apretar. Y si tú te metes, te va a doler también. Sebastián lo miró como si lo estuviera midiendo para un cajón. ¿Tú crees que esto es una negociación?, preguntó con una calma que daba escalofríos. Juan frunció el ceño. ¿Y tú crees que me asustas? Sebastián no respondió. Solo levantó la vista, apenas hacia uno de sus hombres. No hubo gesto dramático, no hubo orden gritada, solo una mirada. Y el barrio, que estaba acostumbrado a gritos, sintió por primera vez un silencio que imponía más. En segundos, dos hombres de Sebastián se colocaron a los lados de Juan, sin tocarlo todavía, como murallas discretas. La sonrisa de Juan se tensó, aunque intentó disimular. ¿Qué es esto?, soltó, con una risa más corta. ¿Trajiste guardaespaldas? ¡Qué tierno! Sebastián dio un paso hacia él. Un paso, nada más. Te voy a hablar en tu idioma, dijo. A partir de hoy, tú no te acercas a Jazmín, no te acercas a su familia, no miras esa casa, no preguntas por ella. No existes en su vida. Juan abrió los brazos, burlón. ¿Y si no? Sebastián lo miró con una serenidad tan absoluta que a Juan se le borró, por un segundo, la burla. Entonces vas a descubrir algo, dijo Sebastián, que no sabías. Hay gente que no necesita gritar para destruirte. Juan apretó la mandíbula. ¿Quién te crees que eres? Sebastián respiró hondo y, por primera vez, soltó el nombre como un cuchillo. Sebastián Velasco. El nombre cayó con peso. No por fama de revista, sino por el eco real que tenía en la ciudad, en los contratos, en los permisos, en las rutas, en los negocios que se cerraban con un apretón de manos y una amenaza legal detrás. Juan parpadeó. Una sola vez, como si su cerebro hiciera cuentas a toda velocidad. ¿Velasco?, repitió intentando mantener la arrogancia. ¿El del transporte? Sebastián no sonrió, no disfrutó, no hizo nada. Eso fue lo peor. Sí, dijo. Ese. Juan tragó saliva. Lo ocultó rápido, pero existió. Ah, bueno, intentó recomponerse. Mira, Sebastián, no es para tanto. Esto es un asunto personal. Una discusión de pareja. Sebastián soltó una pequeña exhalación, casi una risa sin humor. ¿Pareja?, repitió. Tú no tienes una pareja. Tú tienes una víctima. Juan apretó los dientes. Esa mujer me debe, escupió. Su familia me debe. Yo les presté dinero. Yo... ¡Cállate!, cortó Sebastián, seco. Y luego, sin subir la voz, dijo algo que sonó peor. Muéstrame cuánto. Juan se quedó inmóvil. ¿Qué? Muéstrame el monto, repitió Sebastián. La deuda, los intereses, las condiciones, todo. Juan se rió, nervioso. ¿Y qué? ¿Vas a pagarla?, se burló. El millonario pagando las cuentas de la pobre. ¡Qué romántico! Sebastián lo miró como si le diera lástima. No, dijo, voy a cerrarte la boca. Juan intentó sostener la sonrisa, pero ya no le salía igual. Sacó el celular y empezó a hablar de números, de intereses, de plazos. Infló cifras como quien infla un globo para ver cuándo explota. Sebastián escuchó sin interrumpir, con esa expresión de abogado sin emociones que nunca fue abogado, pero siempre supo actuar como uno cuando era necesario. Cuando Juan terminó, satisfecho, Sebastián hizo una llamada. Traigan los papeles de la familia Suárez, ordenó. Quiero el registro de los préstamos, los movimientos, todo lo que tengan. Y tráiganme también el contrato de Álvarez con su negocio de joyas. Quiero verlo. Juan se puso tenso. ¿Cómo sabes? Sebastián lo cortó con una mirada. Yo sé, dijo, simple. Y tú deberías empezar a preocuparte. Uno de los hombres de Sebastián se acercó con una carpeta. Juan abrió los ojos. Sebastián había llegado preparado. Porque Sebastián no improvisaba cuando algo le importaba. Revisó documentos, números, firmas, intereses usureros, amenazas disfrazadas. Sebastián levantó la vista. Esto es ilegal, dijo, como si estuviera comentando el clima. Juan intentó reír. ¿Ilegal? Todo el mundo hace eso. Sebastián inclinó la cabeza. Tal vez, dijo, pero no todo el mundo tiene una empresa con abogados que se divierten destruyendo gente como tú. Juan tragó saliva. ¿Qué quieres?, preguntó, más bajo.
Sebastián se acercó un poco más. «Quiero que desaparezcas», dijo, «y quiero que devuelvas lo que les sacaste. Ahora». Juan apretó la mandíbula. «¿Y si no?». Sebastián lo miró, sin parpadear. «Entonces, mañana a primera hora, tu cara va a estar en la mesa de todos mis contactos», dijo. «Los bancos, los socios, los policías que a ti te saludan con sonrisas falsas, y también la prensa, si hace falta. ¿Sabes lo rápido que la moral aparece cuando hay un nombre grande mirando?». Juan abrió la boca, rabioso. «¿Vas a usar la prensa?». Sebastián soltó una sonrisa mínima, cruel. «Yo no uso la prensa», dijo. «La prensa me usa a mí. Yo solo decido cuándo». Juan miró alrededor. El barrio ya no parecía suyo. Los vecinos miraban desde puertas entreabiertas. La presencia de Sebastián había alterado la jerarquía del lugar. Juan apretó el celular hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Está bien», dijo, finalmente, con odio contenido. «Está bien, se acabó». «Pero ella se cree muy lista. Yo...». Sebastián dio un paso más, y ahí sí su voz se volvió más baja. «No termines esa frase», dijo, «porque si la terminas, vas a descubrir que yo sí puedo perder el control, y tú no quieres verme así». Juan lo miró, buscando bravura, pero lo único que encontró fue la certeza de que Sebastián hablaba en serio. Juan asintió, rígido. Sebastián hizo otra llamada. «Transferencia», ordenó. «Todo lo que les sacó, y cancelen cualquier deuda. Quiero un documento firmado hoy mismo. Si vuelve a contactarlos, quiero que quede registrado como acoso y extorsión, señor». Juan se quedó mirando como si no pudiera creer que la vida de Jazmín se estuviera resolviendo en 10 minutos por un hombre al que ella había besado para fingir. Y ese pensamiento, por extraño que parezca, le dio a Sebastián una punzada rara. Orgullo mezclado con culpa. Porque él podía hacer esto siempre. Podía haber hecho cosas así toda su vida, y no las hizo. Se dedicó a su imperio, a su rigidez, a su soledad. Ahora, por una mujer, estaba recordando que su poder podía ser otra cosa. Cuando el documento estuvo listo, Sebastián se lo puso a Juan enfrente como sentencia. «Firma». Juan firmó. «Y te vas», agregó Sebastián. «Y si algún día vuelves a acercarte a ella, no vas a encontrarme a mí. Vas a encontrar a alguien peor, un Sebastián sin paciencia». Juan lo miró humillado y se fue. Sebastián se quedó un segundo en el barrio, respirando el aire pesado, mirando la casa humilde de los Suárez. Escuchó un perro ladrar, un radio viejo, niños riéndose a lo lejos. Pensó en Jazmín, en cómo había vivido con miedo mientras él vivía con lujos. Sintió vergüenza, y esa vergüenza era nueva, era humana. Volvió a la mansión pasada la medianoche. La casa estaba en silencio, las luces bajas. Un guardia le abrió. Sebastián entró y encontró a Jazmín despierta en la sala, sentada en el sillón, con una manta sobre las piernas. Tenía el cabello suelto, la cara cansada, los ojos grandes y alertas. Se levantó al verlo y preguntó apenas. Sebastián se quedó parado, como si no supiera dónde poner el cuerpo. De pronto, su traje caro se sintió ridículo. Su reloj caro se sintió insultante. «No se va a acercar más», dijo. Jazmín parpadeó. «¿Qué hiciste?». Sebastián apretó la mandíbula. «Lo que debía hacerse». Jazmín dio un paso hacia él, temblando un poco. «¿Mi familia?». «Tu familia está bien», dijo Sebastián. «La deuda ya no existe. Lo que les sacó, vuelve». Jazmín se llevó una mano a la boca, y de pronto, la fortaleza se le quebró. Una lágrima, luego otra. Sebastián la miró incómodo porque no sabía qué hacer con una mujer llorando por alivio en su sala. En su vida, Jazmín respiró hondo. «Gracias», dijo. Yo no sé cómo». Sebastián tragó saliva. «No me agradezcas», murmuró. Jazmín lo miró confundida. «¿Por qué no?». Sebastián se acercó un paso. Solo uno. La distancia entre ellos era mínima, y sin embargo parecía una frontera enorme. «Porque no es caridad», dijo. «Y porque yo no lo hice por quedar bien». Jazmín se quedó quieta. Sebastián la miró fijo, como si estuviera luchando contra su propia garganta. «Lo hice porque...» empezó, y se detuvo. La frase se quedó atascada en el orgullo, en el miedo, en el trauma de perder a alguien y quedarse vacío. Jazmín lo miró esperando.
Sebastián respiró hondo. Porque, cuando te vi sentada en esa sala con miedo, me di cuenta de que no quiero volver a sentir esa clase de vacío, dijo. No quiero que Clara vuelva a verlo. No quiero que tú... Se quedó callado. Cerró los ojos un segundo. Estoy perdido. ¿A quién intento engañar? Jazmín lo miró como si ese hombre frente a ella no fuera el mismo del café. Sebastián, susurró. Él abrió los ojos. Yo no sé hacer esto, confesó, con una honestidad que le sonó indecente. No sé decir cosas bonitas. No sé. Ser fácil. Yo soy... Un hombre insoportable, completó Jazmín con una sonrisa temblorosa. Sebastián soltó una exhalación que casi fue una risa. Sí, dijo. Eso. Jazmín se acercó otro paso. Pero hoy fuiste bueno, dijo ella. Sebastián tragó saliva. Su mirada bajó, involuntaria, a los labios de Jazmín, y esa simple mirada, ese deseo tan evidente, le dio vergüenza. Jazmín, dijo, con la voz más baja, lo que pasó en el café fue una locura. Jazmín sonrió un poco. Sí. Y lo que está pasando ahora, él apretó la mandíbula. Es peor, porque no tiene sentido. Jazmín lo miró con calma. ¿Desde cuándo lo que importa tiene sentido?, preguntó. Sebastián la miró como si esa frase le hubiera dado un golpe. Clara apareció de pronto en el pasillo, con pijama, despeinada, con ojos soñolientos. «¿Papá?», murmuró. Sebastián se giró rápido. «¿Qué haces despierta?». Clara miró a Jazmín, luego a Sebastián. «Sentí que estabas en casa», dijo, «y tuve miedo». Sebastián se ablandó de inmediato. Caminó hacia ella y la alzó en brazos como si Clara fuera lo único firme. «Ya estoy aquí», dijo, suave. Clara apoyó la cabeza en su hombro y miró a Jazmín. «¿Él ganó?», preguntó, medio dormida. Jazmín sonrió con ternura. «Ganó», susurró. Clara hizo un gesto extraño, como si le pesara el sueño. «Entonces, ya no te vas», dijo a Jazmín. Jazmín se acercó y le acarició la mejilla. «No me voy», prometió. Sebastián sintió el pecho apretarse. Subió a Clara a su cuarto. La acostó, le acomodó la manta. Clara lo miró con ojos pesados. «Papá», murmuró. «Sí. Si tú la haces llorar otra vez, te voy a pegar», dijo Clara, seria, y cerró los ojos. Sebastián se quedó congelado. Luego, en silencio, sonrió. «Entendido», susurró. Bajó de nuevo. Jazmín seguía en la sala. Se había quitado la manta. Estaba descalza, en el suelo frío como si no le importara. Sebastián se acercó. Por primera vez, no se escondió detrás de una orden, de un plan, de una lógica. Se paró frente a ella y dijo, como quien se lanza al vacío, «Me gustas». Jazmín parpadeó. Sebastián cerró los ojos un segundo, como si le doliera. «No, eso no. Me gustas es poco», corrigió. «Yo, cuando no estás, la casa se siente como antes, y eso me asusta». Jazmín lo miró con emoción contenida. Sebastián se acercó más, hasta que la respiración de ambos se mezcló. «Yo no quiero estar solo», dijo casi en un susurro, «pero tampoco sé cómo dejarte entrar». Jazmín levantó una mano y tocó la mejilla de Sebastián con suavidad. «Entonces aprende», dijo. Y esa frase, simple, firme, fue el empujón final. Sebastián la besó, no como en el café, no como un beso de urgencia fingida. La besó con hambre contenida, con deseo reprimido, con la desesperación del hombre que se creyó de piedra y descubrió que era carne. Jazmín respondió sosteniéndolo por el cuello, acercándolo como si hubiera esperado ese instante desde el primer segundo. Fue un beso largo, cargado, íntimo, no explícito, pero sí peligroso. Cuando se separaron, ambos respiraban diferente. Jazmín apoyó la frente en la de él. «¿Y ahora?», susurró. Sebastián soltó una risa baja, sin humor. «Ahora me toca hacer algo que odio», dijo. Jazmín lo miró. «¿Qué?». Sebastián la miró con seriedad absoluta. «Cambiar», dijo. Jazmín sonrió, pero con lágrimas. «Eso suena a que me vas a dar un contrato», bromeó. Sebastián la miró, y por primera vez su humor se asomó. «Claro», dijo. «Cláusula 1, no me dejas huir». Jazmín se rió. «Cláusula 2, no seas monstruo». Sebastián asintió. «Cláusula 3». Miró sus labios otra vez, inevitable.
Te beso cuando me da la gana. Jazmín le dio un empujón suave en el pecho, fingiendo indignación. Sebastián. Él sonrió y esa sonrisa era la rendición. Pasaron los días, y lo que parecía imposible se volvió cotidiano. Jazmín desayunando con Clara. Clara llevando dibujos a Sebastián. Sebastián llegando temprano, inventando excusas patéticas para quedarse en casa. Tengo que revisar un contrato, mientras miraba a Jazmín jugar en el jardín. Hubo discusiones, sí, porque Sebastián no sabía pedir perdón, y Jazmín no sabía quedarse callada. Pero también hubo pequeñas victorias. Sebastián aprendiendo a hacerle trenzas a Clara. Horribles, desastrosas, y Clara riéndose como si fueran obras de arte. Un sábado, Jazmín lo encontró en el gimnasio, con la camiseta pegada al cuerpo, transpirado. Ella lo miró sin filtros, y Sebastián lo notó. Se detuvo, divertido. ¿Qué miras?, preguntó. Jazmín levantó la barbilla. Estoy haciendo terapia, dijo. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué terapia? Jazmín lo señaló. Exposición a músculos ridículos. Sebastián soltó una risa inesperada. ¿Ridículos? Sí, dijo Jazmín, acercándose. No deberían existir. Sebastián la miró con deseo descarado. Y tú no deberías provocarme, dijo, bajando la voz. Jazmín lo miró con desafío. Y entonces, en una noche cualquiera, Sebastián encontró el anillo de su esposa en un cajón, aquel que nunca se atrevía a mirar. Jazmín lo vio con el anillo en la mano y no dijo nada. Solo se sentó a su lado. Sebastián respiró hondo. Yo la amé, dijo. Jazmín asintió. Lo sé. Sebastián la miró con miedo. Y siento culpa, confesó. Por reírme otra vez. Por sentir cosas, como si la traicionara. Jazmín le tomó la mano. Amar no borra lo que fue, dijo. Amar te devuelve. Sebastián tragó saliva, y esa noche lloró sin hacer ruido, con la cabeza apoyada en el hombro de Jazmín, mientras Clara dormía arriba. Jazmín lo sostuvo, y él se dejó. Meses después, la vida ya era otra. Juan Álvarez desapareció como una sombra expulsada. La familia de Jazmín empezó a respirar sin miedo. Clara ya no era una niña silenciosa. Era una niña con voz, con humor, con una capacidad feroz de ordenar la casa como si fuera su imperio. ¿Y Sebastián? Sebastián era todavía Sebastián. Sí, metódico, exigente, a veces insoportable. Pero ya no era un hombre vacío. Era un hombre con miedo, con amor, con algo que defender. Y entonces llegó el día de la boda. El narrador podría describirlo como un evento elegante, lleno de empresarios y prensa, en una hacienda a las afueras de la Ciudad de México. Podría hablar de luces cálidas, de música suave, de mesas impecables, pero lo más importante estaba en el centro. Clara. Clara entró con un vestido blanco sencillo, sosteniendo las alianzas con una seriedad ceremonial que hacía reír a todos. Caminó como si estuviera cumpliendo una misión de Estado. Sebastián, de pie, la miró con un orgullo tan evidente que casi le dolía. Jazmín apareció después. Y Sebastián se quedó sin aire, porque ella no llevaba lujo ostentoso. Llevaba elegancia verdadera, una luz tranquila, su cabello oscuro, su mirada firme, esa sonrisa que siempre parecía decir, no me vas a impresionar, pero sí me vas a conmover. Sebastián tragó saliva. Cuando llegaron al altar, Clara le entregó las alianzas a Sebastián con una mirada amenazante. Si la haces llorar, ya sabes, susurró. Sebastián se agachó, le besó la frente. Lo sé, murmuró. Eres mi jefa. Clara sonrió satisfecha y se fue a sentar como reina. El sacerdote empezó a hablar. La prensa sacaba fotos discretas. Los invitados sonreían. Y Sebastián, frente a Jazmín, tuvo que hacer lo peor para él, hablar con el corazón. Respiró hondo. Jazmín, dijo con voz firme pero temblorosa, yo pensé que lo tenía todo. Yo pensé que control era lo mismo que seguridad, que trabajar hasta tarde era lo mismo que vivir. La miró. Y luego tú entraste a mi vida como un accidente, como una interrupción, como un problema. Los invitados rieron bajito. Jazmín sonrió. Sebastián continuó. Serio, yo no sé cómo agradecerte, dijo, por no tener miedo de mí, por no creer mi cara de piedra, por hacer reír a mi hija, por hacerme recordar que yo también puedo. Jazmín tenía lágrimas en los ojos.
Sebastián tragó saliva y su voz se quebró apenas. Ese beso en el café era mentira, dijo, pero fue lo más real que me pasó en años. Risas suaves, murmullos emocionados. Sebastián sonrió. Y lo peor, agregó, es que yo, el gran Sebastián Velasco, me enamoré de ti en un lugar donde ni siquiera sabía cómo pedir un café sin parecer un dictador. Jazmín rió con lágrimas. Sebastián respiró hondo. Te prometo, dijo, que voy a intentarlo, que voy a equivocarme, que voy a aprender, que voy a ser menos monstruo. Clara, desde su asiento, levantó un pulgar como aprobación. Sebastián miró a Clara, divertido, y volvió a mirar a Jazmín. Te elijo, dijo, no porque me salvaste, sino porque contigo mi vida dejó de ser una pantalla. Jazmín lloraba abiertamente. Cuando llegó el turno de Jazmín, ella respiró hondo. Sebastián, dijo, con una sonrisa, yo quería que fingieras ser mi novio por 5 segundos. Los invitados rieron. Y terminaste siendo mi casa, dijo ella, suave. No la mansión, no el dinero, tú y Clara. Clara se abrazó a sí misma, feliz. Jazmín miró a Sebastián con firmeza. Yo no necesito que seas perfecto, dijo. Solo necesito que estés, que no te escondas. Sebastián asintió, con ojos húmedos. Se pusieron las alianzas, y cuando el sacerdote dijo que podían besarse, Sebastián no esperó. La besó con ese mismo fuego contenido, con esa necesidad que nunca aprendió a disimular. Los invitados aplaudieron. Clara se tapó la cara. ¡Qué asco!, gritó, pero sonreía. Sebastián se separó, riéndose. Te vas a acostumbrar, le dijo a Clara. Clara lo miró indignada. ¡Jamás! Jazmín se rió, y la risa de ella sonó como victoria. La noche siguió con música, baile, amigos, y Sebastián, que antes odiaba perder el control, bailó con Jazmín como si ya no le importara el ridículo. En un momento, Sebastián se acercó al oído de Jazmín y murmuró, ¿te das cuenta? ¿De qué?, preguntó ella. Sebastián sonrió. Que todo esto empezó porque tú me besaste sin permiso. Jazmín le dio un golpecito en el pecho. Te salvé la vida, dijo. Sebastián la miró con una ternura feroz. Sí, murmuró. Me la salvaste. Y ahí, en medio de la fiesta, con Clara corriendo entre las mesas y los invitados riendo, Sebastián Velasco, el hombre rígido, metódico, soberbio, se dio cuenta de algo sencillo, que el control nunca lo había protegido del dolor, pero el amor lo estaba devolviendo al mundo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el amor puede cambiarlo todo? Déjalo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si te reíste, te emocionaste o te quedaste con el corazón acelerado, suscríbete al canal y deja tu like. Es tu manera de ayudarnos a seguir creando relatos que hacen reír y emocionan.